casi no cobra nada. Hola, 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 hola. Hola, sí, hola. Muy bien, señoras, señores, ya estamos ya de vuelta aquí en la mañana de hoy sábado en la cancha de Club San Isidro, donde vamos a estar llevando la transmisión de la Escuela de Fútbol de Grebuquá, donde juega el local ante la Escuela de Fútbol de 8 de diciembre, Copa Estrella del Norte, en vivo a través de Pulso por Más. Ya estamos con todos los compañeros prestos y listos ya nosotros por aquí para la transmisión de este encuentro deportivo. Mañana de hoy sábado arranca, en este minuto recién arrancó ya la categoría sub-10. Ya rápidamente vamos ya con el compañero Blas Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros, a todos los televidentes de Pulses por Más. Aquí, como bien lo está mencionando, en el Sport San Isidro, para lo que va a ser entonces la persecución de una nueva fecha de este campeonato Estrella del Norte con las escuelas de fútbol. Hoy la escuela de fútbol de Grebuquá, que recibe a su similar de la escuela de fútbol de 8 de diciembre de la ciudad de Curuguatí. Así es que ya el primer partido en esta categoría sub-10, 10 en este caso se enfrentan estos dos equipos. Ya los primeros minutos de este compromiso, cuando en este momento ya avanza el equipo de Grebuquá, se instala en zona de ataque, ahí saca la defensa como puede y va a corresponder lateral para el equipo del representativo de Grebuquá. Tiago Núñez es el portero titular de este equipo de la escuela de fútbol local. Lateral derecho juega el jugador Samuel Segovia. Los centrales Lucas Zorrilla, Pablín Ortega y Jefferson Villar. Juegan entonces en la zona medular Vicente Caje, Diego Méndez, Samuel Sanabria, Manuel Ortiz y dos punta. En el equipo de Grebuquá, Arlin Frutos y César González es el equipo titular del equipo de Grebuquá. Después les cuento también la banca que tiene el equipo de la escuela de fútbol local. Viene el centro, atención, va para Frutos, el remate al arco, que cerca pasó. La primera sensación de gol es para la escuela de fútbol de Grebuquá. Así es, arrancó mejor la escuela de fútbol de Grebuquá. Tuvo ya una oportunidad de plantar el arco, directamente al arco, pero pasó cerquita esta pelota, se salva la escuela de fútbol de 8 de diciembre. Ya sale jugando el elenco del 8 de diciembre. Ya enseguida también con la planilla del equipo visitante. Avanza Grebuquá. Este es Caje dentro del área. Engancha Vicente dentro del área. Extensión, está el remate. El arquero, sí señor, seguro se queda con la pelota. De vuelta, Grebuquá está cerca del primero. Así es, se mantiene la escuela de fútbol de Grebuquá en ataque. Ahora recién tuvo de vuelta Caje, pateó al arco directamente, tuvo el arquero atento. Sacó esa pelota, se salva en la escuela de fútbol de 8 de diciembre. Va Frutos, Arlin dentro del área. Saca el número 6 a un costado, evita el córner. Trata de salir, aquí recupera Méndez. Méndez, atención, Diego, engancha. Segovia quería, pero ya está el anticipo defensivo. Sale el equipo del 8 de diciembre. Los primeros minutos de este compromiso. Vamos a tener varias categorías en esta mañana de hoy, mi querido Gilberto Brites. Así es, varias categorías, con 5 o 6 partidos durante esta mañana. Y este es el primer partido en la categoría sub-10. Bien, señoras y señores, hoy sábado 1 de noviembre, justamente sí, arrancando un nuevo mes, ya con los partidos en esta mañana sabatina. Avanza el 8 de diciembre, viene el arquero de Grebuquá, Tiago Núñez, se queda con ese esférico, ya termina sacando, Diego quiere, termina sacando también el número 6, pelota arriba, se llega con todo el equipo del 8 de diciembre, atención con esta, remate prácticamente de chilena, probó aquí, la pelota que sale afuera va a ser salida para el equipo de Grebuquá. Aquí llegó el 8 de diciembre. Sí, acá llegó el 8 de diciembre también, avisando a Núñez que está muy tranquilo en su portería. Ahora sí, ya va a estar trabajando Núñez, tiene que sacar esa pelota. Avisó acá 8 de diciembre. Bien, seguimos nosotros a través de Pulse por Más en YouTube. Puede dejar su comentario, puede suscribirse también en nuestro canal de YouTube y dejar su comentario. Estamos en vivo aquí en la cancha
del Sport San Isidro el día de hoy. Campeonato de la Escuela de Fútbol de Copa Estrella del Norte. Se domina este campeonato donde la Escuela de Fútbol de Grebuquá recibe de local a su similar en la Escuela de Fútbol de 8 de diciembre. Saludando a toda la gente que está al otro lado siempre, acompañando la transmisión, siempre viendo los partidos que hacemos siempre de esta categoría, así que le mandamos salud y puede dejar su comentario también y a suscribir al canal de YouTube de Pulse Sport Más hoy sábado 1 de noviembre. Sí, señor, el 8 de diciembre estaba jugando con Alan Ezequiel cuando el árbitro marca penal, Gilberto. Sí, señor, falta en el área del conjunto del 8 de diciembre. Va a corresponder penal para el equipo de Grebuquá. Así es, acá cobró el penal, el árbitro va a ser penal para la Escuela de Fútbol de Grebuquá. Primera pelota importante acá de los 12 pasos, vamos a ver quién se carga de esa pelota. Bien, creo que escuché la indicación desde la banca para Arlin Frutos. Sí, Frutos. Frutos le va a pegar, señoras y señores. Posibilidad manifiesta de gol. Arlin Frutos. A ver, Fruto le pegó, travesaño, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Grebuquá. Arlin Frutos. Sí, señor, define con mucha potencia el remate que impactó en el horizontal. Pica adentro. Grebuquá pasa a ganar el partido. Lo hizo Frutos. Arlin abre el marcador. La Escuela de Fútbol 1. 8 de diciembre 0. Así es, acá pateó fuerte Arlin Fruto. Fuertísimo la pelota por el travesaño, picó adentro. 1-0 arriba la Escuela de Fútbol de Grebuquá. A los 7 minutos de este primer tiempo, marca el primero la Escuela de Fútbol local. Venía ya mereciendo, Gilberto, ya estaba empujando, encontró ese penal y lo aprovecha de buena manera. Así es, tuvo los primeros minutos, arrancó bien y casi, o sea que tuvo ya llegada importante, pero esta vez sí pudo ya aprovechar este penal. La Escuela de Fútbol de Grebuquá que marca ya el primero. Bien, 8 de diciembre que está jugando con Eduardo Ezequiel, Arnaldo Andrés Mélida, Axel Ayala, así también con Miguel Ángel Ayala, Jonathan Rafael Garcete, Josías Silvero, Oscar Servín, a ver, el Raúl Cardoso y Reinaldo Aguirre es el equipo titular del conjunto albiceleste, que está cayendo 1-0. Saca como puede, balón arriba. Va intentando el elenco representativo de Grebuquá con el jugador Méndez. Diego juega. Quería la conexión aquí con Caje, pero está firme en la salida por parte de la defensa. Sale jugando el 8 de diciembre. Hacia la banda izquierda. Apertura para el número 78. Juega con el número 10. Vamos a ver qué hace. Partido está 1-0 a favor del elenco local. Ahí traba y trata de salir jugando. Lo consigue el jugador de Grebuquá. Se abre Caje. Pelota para el 10. Va el capitán. Vamos a ver qué hace. Sale la marca. Sortea la misma. Va Vicente Caje. Atención, señores, con esta jugada. Gana el servicio de esquina. Va a ser córner. Así es, se juega con toda vuelta la Escuela de Fútbol de Grebuquá y consigue este tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja la pelota para la Escuela de Fútbol de Grebuquá. Bien, se va el 11 para este servicio de esquina. Bueno, varios hombres de Grebuquá pisando ya el área del 8 de diciembre, buscando el segundo del partido. Autoriza el juez. Viene el centro, la defensa que desvía va a quedar para Fruto. Atención con esta, no pudo. Pero no pierde todavía la posición del balón. Sigue Fruto, levanta el pelotazo, saca como puede. La defensa va a quedar otra vez para Frutos. Arlin levanta el centro. A ver para quién se cae en el punto penal. Saca la defensa. Va insistiendo el equipo de Grebuquá en busca del segundo. Va teniendo aquí el jugador Méndez. Diego Méndez profundiza el pase para Caje. El capitán que domina, juega hacia adelante. Pelota para su compañero. Otra vez para Caje. Va Cardoso también por ahí cerca. Ahora el que participa, el número 15. Es el futbolista Segovia. Levanta el centro. Bueno, defectuoso el centro, Gilberto. No pasó nada. Así es. La salida para el 8. Intentó voltar acá. Grebuquá mantenía unos cuantos minutos la pelota ahí cerca del arco rival. Y ahora va a ser salida para el albiceleste.
Bien, va a salir desde el fondo el 8 de diciembre. Ya saca el guardameta, saca media, Frutos intercepta la pelota. Este es Arlin, el autor del gol desde el punto penal, saca la defensa. A ver, sale lentamente hacia uno de los costados, habrá lateral. Corresponde para el conjunto de Griboucois. Así es, ahí de vuelta Griboucois va a tener la pelota. Está mejor la cancha, la escuela de fútbol de Griboucois, mejor de primer momento hasta ahora y ya está ganando también. Y está teniendo ocasiones, llegada, pero todavía no está aprovechando para marcar el segundo. Se va el 8 de diciembre hacia la banda derecha del avance. Muy participativo también el número 78 en el elenco del 8 de diciembre. Engancha, elude la marca. Atención con esta. Va por el empate. Va con todo. Atención con este remate. Algo colocado probó aquí el número 90. No pasó nada. Habrá salida para Griboucois. Así es, acá se juega un poco el 8. Tuvo ahí, pero intentó darle al arco directamente, pero desperdicia una ocasión de ataque la escuela de fútbol de Griboucois. 8 de diciembre. Falta, dice el árbitro, corresponde tiro libre. Señoras y señores, habrá pelota quieta, una posibilidad manifiesta de gol también para el conjunto del 8 de diciembre. La pelota detenida siempre es peligrosa, Gilberto. Así es, un tiro libre acá, va directamente a caer al área seguramente. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Señoras y señores, atención con esta jugada. Si lo hace bien, puede estar el empate. Casaca 90 está frente a la pelota. Va a rematar el 8 de diciembre. Atención el remate. Bueno, encima del horizontal. No sacó provecho de esta pelota detenida. Así es, acá directamente al arco la pelota. Intentó, pasó arriba el travesaño. Se salva también el equipo de la escuela de fútbol de Griboucois, Blas Antonio. Tuvo una claridad acá la escuela de fútbol de 8 de diciembre. Intentó, buscó el empate, pero no pudo esta vez la escuela de fútbol del 8 de diciembre. Bien, balón para el número 6 del conjunto de Griboucois. Es Jefferson Villar. Tenta Villar. Ahí traba justamente Villar. Gana el servicio de costado. Se va Segovia lentamente para cumplir. Deja para Villar. Ya lo hace. Frutos ahora. Va Frutos, levanta la cabeza, levanta el pelotazo largo. A ver para quién, para González. Sobra. Ese esférico deja para Caje. El capitán que tiene el esférico. Vicente Caje. Cubre. Conserva la posición del balón. Ahí tiene la pelota el jugador de Griboucois. Caje intenta levantar el centro. Otra vez sobra la pelota para Diego. Levanta Méndez. Esa pelota va a quedar para González. A ver si se anima. Levanta otra vez el pelotazo dentro del área. Ahora González le puede pegar. Engancha. No pudo. Ya está la defensa. González tuvo también la posibilidad de rematar aquí. Jefferson comete mano. Tiro libre en su defensa para el 8. Así es. Acá de vuelta intentó Griboucois. Está abusando también con la pelota parada. La gente de Griboucois está lanzando mucha pelota en vez de trabajar, abrir un poco más la cancha y buscar el segundo ya, porque de a poco también va por delante el equipo de 8 de diciembre. Bien, fue amonestado el jugador Jefferson Villar porque jugó con intención esa pelota con la mano, por eso el árbitro le sanciona con ese castigo disciplinario. Sí. Gilberto. Así es, por eso le sacó la tarjeta. Bueno, intentó de vuelta acá también el 8, que de a poco se está trabajando la pelota, yendo de a poco por delante, pero hasta aquí se le está negando el empate. Bien González para aguantar la marca, juega con Caje, intenta la devolución, ya recupera Alan, sale jugando para el equipo del 8 de diciembre, balón hacia adelante, ya resta quitando Arlin Frutos, ese frico que pica, le sobra a González, saca como puede, número 7 hacia adelante, partido está 1-0 y ahora termina la primera etapa, Gilberto Brites. Sí, terminó la primera etapa de este partido, 1-0 arriba la escuela de fútbol de Griboucois. Ahora no sé si va a ser directo el tema o van a descansar un poquito. Va a mover, va a tomar agua y después ya de vuelta para el segundo tiempo. Y está mejor la escuela de fútbol de Griboucois porque está teniendo más la pelota, tiene más ocasión clara de gol que no está aprovechando tampoco. Y 8 de diciembre, este segundo tiempo, tiene que tratar de tener más la pelota, trabajar un poquito más la pelota para buscar el empate.
pero así como está jugando ahora, está complicado para el 8 llevar un empate o buscar de empatar el partido y después buscar ya el segundo también. Y buscar la misma cosa, que tienen que tratar ya de marcar el segundo para que no se complique en este segundo tiempo. Sí, señor. Termina la primera etapa. El resultado que tiene a su favor el elenco del representativo de Griboucois, con el gol de Arlin Frutos, que encontró desde el punto penal y no desaprovecha la ocasión para poner el 1-0, con el cual termina la primera etapa. Ahora ya dentro de contados minutos se viene el segundo tiempo. Ahí los profes, los DT, los entrenadores, aprovecha este momento de pausa también en el partido, este entretiempo, para poder también hablar, a dar algunas orientaciones a sus dirigidos para lo que va a ser esta etapa complementaria. Ahí vuelven justamente los jugadores, los chicos de la Escuela de Fútbol de Griboucois. Copa Estrella del Norte, mi querido Gilberto, estamos viendo aquí a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Así, Blas Antonio, la categoría sub-10, en este caso, una Copa Estrella del Norte, se denomina este campeonato, donde está participando la Escuela de Fútbol de Griboucois. Creo que participa 5 categorías, Blas Antonio, o más, de sub-10. Después tenemos la sub-8 y sub-14, 3, sub-14 y sub-15 y sub-16. Ahí está entonces los 5 equipos que participan, 5 categorías en este caso, que participa cada fin de semana, cada sábado. Ahora va a arrancar el segundo tiempo, segundo 10 minutos o 15 minutos. Segundo 15 minutos entonces, que arranca en este preciso momento Blas. Sí, mueve la pelota el 8 de diciembre. Segundo tiempo en marcha. Busca directamente al número 78, al centro delantero. Esa pelota que sobra va a quedar para el futbolista, el representativo de Griboucois. Va jugando Segovia, engancha. Era González. Va hacia el costado izquierdo. Va avanzando el equipo de Griboucois, que busca el segundo tanto en este arranque de segundo tiempo. En estos primeros minutos de partido, prácticamente segundo. Baja Méndez con el pectoral. Intenta dominar. Vamos a ver. Sí, controló el esférico. Va el jugador Méndez. Diego logró puntear el pelotazo. A ver, para su compañero que está dentro del área. Ya está la defensa. Resta quitando del fondo. Ahora sí le presionan. No le dejan salir en forma cómoda. Entonces, por eso va a ser lateral. Sí, finalmente gana el servicio de saque de meta, finalmente cobra el árbitro. Habrá salida para el equipo del 8 de diciembre. Así es, hacer salida para la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre. Intentó acá vuelta Griboucois, pero no pudo concretar ese ataque que tuvo recién la Escuela de Fútbol de Griboucois. Ahora va a ser salida para el 8. El 8 de diciembre prepara la salida desde su pórtico. Bien, para conectar aquí González. Balón que queda para Vicente Caje. Otra vez González. Caje, tenta ahí la marca, deja para Frutos, ahora sale del área Frutos, se levanta el pelotazo largo, centro para Caje, el capitán que baja dentro del área, atención con esta, dentro del punto penal ahí, deja para González, a ver si se acomoda, en forma corta, juega con el jugador Méndez, esta pone en zona de peligro, saca la defensa, este es Jefferson, Villar, sufrió la falta. Bueno, finalmente Villar el que comete la falta. Sí. Va a ser salida para el equipo del 8. Así, falta en ataque, va a ser salida para el 8 de diciembre. Que de vuelta arrancó mejor este segundo tiempo la Escuela de Fútbol de Griboucois, Blas Antonio. Ortega saca. Balón hacia adelante. Otra vez Griboucois va hacia adelante. Buscando ya un segundo tanto tranquilizador. Sí, que necesita hacerlo porque no puede tampoco quedarse con un gol nada más. Si tiene la ocasión de ampliar, tiene que ampliar para que no tenga peligro este resultado, el partido. Bien, Griboucois que cambia de portería, o de portero en este caso. Sí. Para este segundo tiempo ahora está Enzo Martínez. Así es. En el arco. Salió Núñez en este caso. Sí, señor. Dana Jiménez, Robert Maqueda, Lian Díaz, Ángel Armoa,
Mateo López, Fernando Sosa, Alder González, Ángel Ruiz, Enzo Martínez son los suplentes que tienen el equipo de Iribucuá. Son una banca bastante numerosa de aquí, Alberto. Sí. Cambio tiene suficiente para hacerlo este segundo tiempo el DT. Gana 1-0 la escuela de fútbol de Iribucuá con el gol de Arlin Frutos. Prácticamente cada fecha Arlin viene marcando goles también, Gilberto. Sí. Es el goleador de este equipo porque cada vez que tiene oportunidad de marcar, siempre hace goles. Bien, intenta ir hacia adelante. Sí. Le empujó ahí el jugador, el árbitro creo que sanciona finalmente. Levantó el brazo. Eso indica que va a ser indirecto, Gilberto. Así es. Para el 8 de diciembre, sí, finalmente cobró la falta. Cobró la falta. Va a ser pelota para el 8. Bien, tiro libre para el 8 de diciembre. Que busca el empate, señoras y señores. Segundo tiempo de partido, ya 4 minutos de esta etapa de cierre. Levanta el centro, defectuoso. Bueno, no pasó absolutamente nada. Nos saca provecho también de esta pelota quieta el 8 de diciembre. No pasó nada en esta pelota que tuvo el 8. Desperdició una ocasión de pelota parada. Va a ser salida, va a ser pelota de vuelta. O sea que ya está teniendo de vuelta Iribucuá. Jefferson Villar. Balón para el jugador López Casaca, 25 para él. Balón de Mateo López. Presiona a González, saca como puede. Desde el fondo. El último fondo del conjunto del 8 de diciembre. Habrá lateral. Corresponde para el equipo local. Otra vez se va instalando en zona de ataque. Para tratar obviamente de conseguir el segundo tanto tranquilizador. Finalmente creo que va a ser córner, Gilberto Brites. Sí, pelota parada. Córner. Sí. Estamos perdiendo la referencia. Hay varios públicos también que está presenciando este compromiso. Viene al centro, cabezazo de Ortega. Bueno, no pudo direccionar al cabezazo. Bien por Ortega, Gilberto en esta ganó. Y bueno, el testazo se lo afuera. Intentó acá de vuelta el jugador de Iribucuá, pero pasó cerca de esa pelota. En esta pelota para que tuvo recién el equipo local. Saludo para Samuel Sanabria, de parte de Ruth Sanabria, su hermana, dice, fuerza para los chiquititos y que gane, dice. Sanabria está ahora en la cancha. Sí, en cancha ahora está. Buen jugador, por cierto, también. El jugador Samuel Sanabria. Así es. El que utiliza el dorsal 15, mi querido Gilberto. Sí, el número 15, sí, Samuel Sanabria. Bien. Ya hay varios cambios también ya en el equipo de Iribucuá. Ingresa el número 55 también, vamos a confirmar un instante. Hay varios jugadores ya. Se hace cambio de a 2 a 3 en este para segundo refrescar tiempo. un poco y dar también oportunidad a otros chicos. Para que todo pueda tener participación en este partido. Sí, seguramente también tienes condiciones, Gilberto. Claro. Por eso le pone también sus profes. Por algo están también ahí. Sí. Sale el 8 de diciembre. Aquí traba otra vez el jugador López. Casaca 25, Mateo López. Ahí le presionan. Arlin Frutos aparece ahí dentro del área. Atención con esta pierna zurda. El arquero que dio rebote. Saca la defensa y aquí se salva el 8 de diciembre. Sí, acá de vuelta llegó bien el Iribucuá. Estuvo atento ahí el portero que saca esa pelota. Se salva del segundo del 8 y desperdicia el segundo gol también los chicos de Iribucuá. Bien, avanza de vuelta con Diego Méndez, centro por abajo, saca al defensor. Aquí queda para Frutos, sobra la pelota. Otra vez se entrega mal el equipo del 8 de diciembre, recupera Iribucuá. Balón para Frutos, intersecta, roba la pelota el número 6. Profundiza el pase para el número 78, pero ya sale la marca por parte del jugador Lucas Zorrilla, el central. Bien por Lucas para cerrar. Zorrilla ya saca. Aquí intersecta muy bien el número 30, el jugador del 8. Queda para Méndez. Sale Méndez. Balón para López. Ahora tiene la pelota Mateo López, el volante central. Participa Frutos. Ahora para González. Tenta González, bien la marca. Firme, sólido ahí el defensor para poner el físico y gana. Desde el 8 de diciembre. Otra vez queda para González. Bien González, levanta la cabeza. Tuvo que jugar con su guardameta. El arquero que hoy está como suplente entonces en esta categoría sub 10 es Enzo Martínez.
Aquí ya sale jugando Jefferson para Arlin. Va Frutos. Ahí pican. Caje también. Sigue Frutos. Va con el balón. Dentro del área Frutos. Se cae. Está Frutos. Qué cerca pasó. Estuvo cerca Frutos para el segundo. Así es, acá de vuelta Frutos hizo de todo, intentó de vuelta y acá desde una ocasión clara de gol se salva la escuela de fútbol del 8 de diciembre. Mirá que Frutos está buscando directamente el segundo, Blas Antonio, de su cosecha personal. Sí, saludos cordiales a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión. Toda la afición deportiva, por supuesto, a los amantes de este deporte tan apasionante que es el fútbol. Gracias por la preferencia, gracias por la sintonía. Y ya tuvimos también ya reporte de sintonía justamente Sí, de la señor. gente. Saludos a la gente. También puede suscribirse al canal de YouTube, porque cada vez que juega local siempre hacemos la escuela de fútbol, siempre llevamos la transmisión también de la escuela de fútbol cuando juega de local y cada vez que nos toque la posibilidad también, Blas Antonio. Bien, va a salir desde el fondo. Gribucua con Ortega. Casaca número 88 para Pablín Ortega. Sobra la pelota a Frutos. Esférico que termina en el poder del jugador del 8 de diciembre. Va teniendo el 8. El equipo albiceleste. También nos entrega. Está cerca el empate también. Está 0-1 Sí. abajo, por eso. Mira que si crea una ocasión, oportunidad de gol, tranquilamente puede tener el empate. Depende mucho de los jugadores también del 8 para que pueda buscar el empate, Blas Antonio. Bien. Ya va teniendo Arlin Frutos. Frutos. A ver, deficiencia en el servicio. Va a ser lateral ahora, corresponde para el 8 de diciembre. Defectuoso. Sí. La famosa mala tirada, Gilbert. Así es. Que también tiene que trabajar mucho eso, lo que son técnicos. Mostrarle qué forma para que los chicos puedan aprender también de esa base, ¿verdad? Sí, totalmente. Arriba esa pelota. Despeje defensivo. Otra vez profundiza. El 8 de diciembre busca el empate. Está 0-1 abajo. Gana Gribucua parcialmente 1-0 con el gol de Arlin Fruto desde el punto penal. Va teniendo el 8. Va empujando. Que intenta. Consigue mano allí. Consigue un tiro libre. Mano. Cobra el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto del 8 de diciembre. Así es. Va a ser pelota para el 8. Cobró el tiro libre. Entonces para la escuela de fútbol del 8. Bien, tiro libre para el 8. Va a rematar el número 90. Atención con esta jugada. Tiro libre para el 8. Va a levantar el número 90. Viene el centro al arco. La defensa que bloquea. Méndez complementa para sacar. Aquí queda para González. Va teniendo Gribucua con Vicente Caje. El capitán con el esférico. Adelanta ese esférico y va hacia el campo rival. Va a quedar para el defensor, para el despeje, sí señor. Despeja la defensa. Ahí va a quedar para Méndez. Juega Méndez. Balón hacia la banda izquierda. Apertura para el jugador González. Ahí se muestra Diego Méndez. Ahí estamos perdiendo la referencia al balón. Ahora sí. Va a tratar de salir el 8 de diciembre. Siguen presionando Gribucua en zona de ataque. Viene el pelotazo largo. El arquero, sí señor. Ahora sí se queda con el balón y se gana el aplauso de la afición deportiva. Así es. El arquerito que está salvando también su arco porque hace rato también el Gribucua tuvo una clara y sacó el arquero. Y acá de vuelta se quedó con esa pelota el arquerito del 8. Va a corresponder pelota para el equipo de Gribucua. Ya sale jugando. Ahora sí Frutos levanta el pelotazo largo. Va a quedar para Caje. Atención, Caje le pegó. El arquero está atento, muy seguro. Se queda en segunda instancia con esa pelota. Así es. Pelota de vuelta al arquerito que ya saca. Gribucua que está buscando el segundo. Que hasta aquí no puede todavía encontrar ese segundo gol que está buscando ansiosamente el equipo de la escuela de fútbol de Gribucua. Ya tiene el 8 de diciembre en su salida esa pelota. Va jugando el número 78 que intenta hacia adelante. La marca firme por parte del jugador. El que luce con la número 6 es el jugador Jefferson Villar.
Saca la defensa como puede. Va teniendo esa pelota. El representativo de Iribucuá con Arlin Frutos. Va a levantar pelotazo largo. Sobra ese frico para el número 20 del representativo del 8 de diciembre que sale jugando el equipo albiceleste. Golpe de taco ahí, deja en forma corta ese frico. Va hacia la banda izquierda, apertura para el número 90. Este sí es muy bueno también con el número 78. Cuando se encuentran, hay peligro en zona de ataque para el 8 de diciembre. Así es, lo mejorcito que tiene el 8. Los dos jugadores que siempre, cuando tiene posibilidad, siempre van a ataque. Pero son dos jugadores nada más que lo que busca y es difícil así buscar el empate también los Antonios. Bien, gracias Gilberto. Aquí Frutos juega, pelota hacia adelante, saca la defensa como puede. Va a quedar para el jugador Méndez. Intenta puntear ese esférico. Va el equipo de Iribucuá hacia la banda derecha. Apertura para el jugador Segovia. Engancha Segovia. Ahí se muestra el balón para el número 18 que va intentando. Ahí se muestra Diego Méndez. Se cae el jugador. El árbitro dice que no pasó nada. Entonces aplica siga. Ahí ya se conecta con el jugador González. Pica Arlin Frutos hacia la banda izquierda. Apertura para el número 22. Avanza Fruto, viene el centro, pelota que pica, queda dentro del área. Ahora sí ya termina sacando la defensa. Así es, acá de vuelta sacó la defensa. Fruto que está buscando el segundo, pero hasta aquí se le está negando a los jugadores de Iribucuá ya el segundo en este segundo tiempo también. El partido lo está ganando el representativo de Iribucuá cuando el partido de a poco va terminando. Sí, tenemos ya minuto 14 de este segundo tiempo, Blas. Bien, gracias Gilberto. Frutos levanta el pelotazo largo, busca a Caje, esa pelota que ya sobra para el defensor para que pueda quitar hacia adelante. El árbitro mira el reloj, esto está a punto de terminar. Lo está ganando Iribucuá con el gol de Arlin Frutos desde el punto penal. Ahora sí, el árbitro dice, hasta aquí señores, termina este partido con este marcador final. La Escuela de Fútbol 1 de Iribucuá 1. La Escuela de Fútbol del 8 de diciembre 0. Así es, Blas Antonio. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos ya para el segundo partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo, categoría sub 8, que se juega ya en este segundo partido. Ahí estamos el compañero preparando ya la planilla. Ya enseguida vamos a estar ya. Enseguida ya vamos a ir con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Saludos a toda la gente que está al otro lado, siempre acompañándonos cada fin de semana, cada sábado, cada vez que tengamos la posibilidad de transmitir el campeonato de la Escuela de Fútbol de Greuca. Siempre estamos para que la gente pueda estar desde su casa viendo el partido también y acompañándole a los chicos de la categoría. Copa Estrella del Norte, recién terminó el partido de la Sub-10, ganó Greuca 1-0 su partido y este es la categoría Sub-8, entonces que se juega ya en este segundo partido. Enseguida ya estamos, ya de vuelta con el compañero Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Renovado saludo a toda la gente que está prendida a Pulses por Más, a los compañeros también que está trabajando aquí en este escenario deportivo, Copa Estrella del Norte, categoría Sub 8, sería la categoría 2017. Ya se enfrentan aquí la Escuela de Fútbol de Greuca ante el 8 de diciembre. Bien, aquí la planilla del equipo local. Ian Carlos Velázquez es el que está también como titular el día de la fecha. Ahí la lista completa. 6 tiene Bautista Sanabria, 5 para Xavi Pascual López, 37 Alexis Fabián Peralta, 15 para Elías Fretes, 31 Tiago Monjes, 10 para Jimmy Pereira, 3 Roberto Acosta, la 17 Brian Cardoso, la número 66 para Julio Jordan Candia, la 16 en este caso Aaron Caje, 7 utiliza Uber Villalba, la número 12 que es el portero de Greuca, Robinson Miranda. Y a ver, completa con la número 4 Ricardo Monjes, 8 utiliza Diego Britos, Moisés Rodríguez, también Juan José Araujo, Ángel Cabrera y Dana Sofía Jiménez está en la lista de la Escuela de Fútbol de Greuca, Gilberto Brites. Ahí está entonces el equipo de la Escuela de Fútbol de Greuca, lo que está en la cancha, y los suplentes también. Sé que ya tenemos la plantilla del 8, Blas Antonio. Sí, con Alan Ramón Sosa, Dylan Giovanni Espínola, Enrique Iván Esquivel, Enrique Nicolás Céspedes, Francisco Iván Bogado, Mateo José Benítez, Víctor Fabián Espínola, Williams Cuenca, Josías Leguizamón, Brian Escurra y Tiago Correa. Completa entonces la planilla del conjunto del 8 de diciembre, es el equipo albiceleste. Ahí está entonces el equipo visitante también, el equipo del 8, los oncenos que juega y los suplentes que están en la banca también. Bien, avanza el equipo del 8, saca como puede desde el fondo el representativo del conjunto de Greuca, sale jugando, ahí aparece el número 11, es Velázquez, atención Velázquez, le pega, le pegó muy bien Velázquez aquí, llegó muy bien el equipo de Greuca, se aproximó Carlos. Así es, intentó ahí Velázquez en este ataque de Greuca, hasta aquí 0-0. Va a salir el número 7 Iván para el equipo del 8 de diciembre. Sale Iván. Balón que pica queda para el jugador Acosta. Despeje defensivo de Acosta. Bateriendo el equipo de Greuca con Velázquez. Acosta ahí se muestra. También está Cardoso por ahí cerca. Balón hacia la banda izquierda. Número 66. El que domina es Julio Candia. Va Candia. La carga para el equipo de Greuca que está cerca del primero del partido. Aquí queda para el jugador. Atención con este, está el primero. El defensor termina despejando otra vez. Está gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Greuca. Lo hizo Brian Cardoso con este remate por abajo, señoras y señores. Abre el tanteador. Lo hizo Brian. Abre entonces aquí en el Sport San Isidro la Escuela de Fútbol de Greuca 1.
8 de diciembre, 0, lo hizo Brian Cardoso. Así es, Blas Antonio consigue acá una ocasión clara de gol, pateó directamente al arco, consigue este gol y está ganando 1-0. A los 4 minutos del primer tiempo marca el primero la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bien por Brian para definir por abajo, señoras y señores. Iribucuá rompe el 0 cuando gana este servicio. Una falta allí, tiro libre que corresponde para el representativo local. Saludos para mi hijo, Ian Carlos Velázquez, escribe aquí Sara Duarte. Saludo para Sara, que está saludando también a su hijo, que está jugando justamente este partido. ¿Que hizo el gol? ¿O no? No, es otro. Sí, este Velázquez, es Ian sí. Carlos, el Sí, saludo sí. para Ian. El Ahí que está, hizo es Brian, Así es. el que marcó el gol, Brian Cardoso. Corresponde tiro libre, Acosta frente a la pelota, el que luce con el brazalete de capitán, viene el centro, a ver para quién, atención, bueno, le pegó hacia el arco, pero bloquea la defensa, va a ser córner, va a ser servicio de esquina, pelota en el último rincón para el equipo de Iribucuá. Así es, va a ser córner para la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Va a levantar el centro, señoras, señores, viene el centro, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, señoras y señores. A ver, fue gol en contra, Gilberto. Sí, señor. A ver, me confirma, por favor. Gol en contra. Gol en contra, entonces. Sí, de la gente del 8. En su afán de sacar esa Sí. pelota, el defensor termina empujando hacia su arco. Así es, así es. Gol en contra acá por mala suerte del jugador del 8 de diciembre. Y Iribucuá amplía el resultado 2-0. Está ganando la Escuela de Fútbol de Iribucuá a los 6 minutos del partido. A los 4 el primero, a los 6 el segundo. En Sí, 2 señor. minutos, Iribucuá entonces está ganando 2-0. Bien, una jugada, en este caso infortuita para la gente del 8 de diciembre. Pero creo que fue también producto de la presión ahí por Sí, parte también, del jugador de sí, sí. Iribucuá, por eso forzó el error. Así es. Bueno, seguimos nosotros a través de Pulse por Más. Resultado 2-0. Está ganando la Escuela de Fútbol de Iribucuá la categoría sub-8. Segundo partido la mañana de hoy sábado. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Pedimos a la gente que pueda seguir el canal, pueda suscribirse, dejar su comentario. Y nosotros también vamos a ir de a poco saludando a la gente que está viendo el partido. Perfecto. Después se viene el siguiente categoría, también categoría Cabillu. Y a continuación, Sí, Gilberto. señor. Categoría más chiquito. Va Espínola, peligro de gol. Espínola que intenta, Víctor no pudo acomodarse. Sigue el peligro para el 8 de diciembre. Otra vez Víctor Espínola saca la defensa. Saca como puede. Va a corresponder lateral, servicio manual para el representativo del 8 de diciembre en zona de ataque. Así es, a poco va en ataque la Escuela de Fútbol 8 de diciembre buscando el descuento en este primer tiempo. Ahí se muestra Alan Sosa. Bueno, deficiencia en el servicio, dice el árbitro. Bueno, le va a dar otra oportunidad más. Ahí le enseña justamente también el árbitro cómo tiene que hacer. Así es, que Bueno, es ya muy juega importante. Nicolás. Muy importante que los árbitros también se presten esta para enseñarle a los chicos. Sale jugando el equipo de Iribucuá. Señoras y señores, gana el representativo local. En este caso por la cuenta de 2-0. El primero abrió la cuenta del marcador. Brian Cardoso, después un autogol. Atención con esta, va el tercero. Estuvo cerca. Bueno, Uber Villalba llegó, el número 7. Sí, señor, Uber Villalba estuvo cerca del tercero, Gilberto. Así es, buscó acá también Villalba su gol, pero no pasó lejos esa pelota. Intentó marcar el tercero, pero se salva el 8. Sale Alan Sosa con un pelotazo largo. Nicolasi que intenta bajar ahí para su compañero que estaba cerca. Ya está la marca por parte de Segovia. Era el número 11 en este caso en el equipo de Iribucuá. Era Carlos Velázquez. Habrá lateral. Corresponde para el equipo albiceleste. El partido está 2-0. Ya estamos transcurriéndonos al minuto 9 de esta primera etapa. Que seguramente se va a jugar 10 minutos por tiempo, Blas. Sí, justamente eso te iba a mencionar, te iba a preguntar también, Gilberto. Me parece a mí que se va a jugar 10-10. Sí. Entonces estamos cerca ya de la finalización de esta primera etapa. Bueno, lateral que corresponde para el representativo visitante que trata de llegar al tanto del descuento antes que termine la primera etapa. Bien. Ahí la marca por parte del jugador de Iribucuá. Intenta salir jugando. Lo consigue. Lanza el pelotazo para el jugador Velázquez. Elude la marca. Atención con esta. Porque hay espacio. Villalba el que elude. Va Uber. Villalba le puede pegar. Uber le pegó.
Erró el arco y fue lo último, me parece a mí. ¿O fue gol, Gilberto? A ver. Afuera, marcó gol. Sí. Ah, bueno, ahí su compañero le indica que fue afuera. Bueno, sí, porque el árbitro mostró en la mitad del campo de juego y... Fue afuera, erró el arco. Pero su compañero ahí le indica que sí, falló el arco, ¿no? Así es, falló el arco, fue afuera esa pelota y el árbitro estaba lejos y no pudo observar bien. Fue lo último de este primer tiempo. Bueno, termina esta primera etapa, señoras y señores, con este marcador parcial. La Escuela de Fútbol de Irucuá tiene 2, la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre de Curuguatí 0. Así es. Este es el segundo partido, la mañana de hoy. Irucuá está sumando a 3, ya sudó categoría hasta aquí. Así que vamos a ver ahora el segundo tiempo. Y después esto siendo el tercer partido, que es la categoría Cabisuí, donde se mezcla la sub-8 y la categoría más menores. Y hace una mezcla importante para que todo pueda participar en su equipo. Y después de la sub, o sea, a partir de Cabisuí ya se viene la sub-14. Y el último, la sub-16 en este caso, que juega el último partido en la mañana de hoy, sábado 1 de noviembre, día de todos nosotros, Blas Antonio. Te imaginarás por qué te estoy diciendo. Ayer fue el día de la... Sí, ayer fue el día de la bruja, sí señor. Hoy aparece los santos. Bueno, saludo a toda la gente que está al otro lado acompañándonos cada transmisión. Estamos en vivo aquí en la cancha de Club San Isidro, donde hoy tenemos doblete con el equipo de Pulse por Más. Blas Antonio. A la tarde va a estar con nosotros el amigo Nilson para la transmisión de la categoría senior, porque el amigo Blas tiene un compromiso, por ende no va a estar con nosotros en la tarde de hoy. Y hoy por su día él tiene un importante compromiso en la tarde de hoy del compañero Blas. Lastimosamente no me invitó, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que hay. Bueno, estamos, señores. Ya esto arranca el segundo vuelta, el segundo tiempo también de la categoría sub-8 Blas. Bien, gracias Gilberto. Retornamos entonces, o seguimos aquí con este trabajo que lo hacemos siempre con mucha pasión. Sí, señor. Y más aún acompañando a estos chicos, Gilberto, que están en etapa de formación. Así es. Aquí puede surgir un excelente futbolista. Claro que sí, futbolista profesional estoy hablando. Sí, así es. Que aparecieron ya muchos de la comunidad del distrito de Irucuá, algunos jugadores importantes que en su momento militan en la primera también. Y ahora de vuelta, después de mucho de vuelta, tenemos una escuela de fútbol que está participando por un campeonato importante dentro acá en la región, ¿verdad? Entre Curuguatí y San Pedro en este caso. Bien, el árbitro ya autoriza la reanudación o el inicio, en este caso, de esta segunda etapa. Mueve la pelota el equipo de Irucuá. Va teniendo ese esférico, el número 7 es Uber Villalba. Va Uber, entra en diagonal. Hay buena marca allí, pero sortea 2 marcas. Va Uber, va Villalba. A ver, engancha de vuelta, sigue Uber, a ver quién se muestra. Comete mano, sí, mano en ataque. Hizo de todo Villalba, pero en lo último se equivocó. Hizo la mano. Bien el número 7, Blas Antonio, que está haciendo un buen partido. Sí, así mismo. Ya sale el 8 de diciembre. Balón hacia arriba. Benítez el que intenta. Deja para Thiago Sosa ahí. Recupera de vuelta Irucuá. Balón para el número 15. Es Elías Fretes. Va Elías. Ahí trata de participar. Villalba viene en el centro. Está el tercero mano. Sí. Mano del defensor Gilberto. Así va a ser penal. No sé si va a ser penal. Hay que ver si cobra penal o va a ser tiro libre nada más. Va a ser tiro libre. Cobró la mano, va a ser tiro libre. Fue fuera del área entonces. Cerca del área. Tiro libre peligroso. Bueno, un área imaginaria. Sí, un área imaginaria en este caso. Sí, bueno, tiro libre para el equipo de Irucuá. Atención con esta. Acosta, jugada corta. Atención con esta. Villalba. Bueno, no pudo patear de buena manera. Más bien pifió ese balón. Y fue una jugada preparada. Sí, el famoso jugada de laboratorio, pero acá no salió nada. Bien. Gracias, profe. Agradecemos a la gente que patrocina también la tarea nuestra, por supuesto, para que también la cobertura de Pulses por Más sea factible.
aquí desde este escenario deportivo en esta mañana de hoy, cuando avanza Gribucá de vuelta. Bueno, ahí pegó en la cabeza, tiene que cortar el árbitro, sí, porque sí, el impacto fue pleno. golpeó la cabeza, paró el árbitro, tiene que parar sí o sí porque tiene un golpe el jugador en la cabeza y le van a revisar. Bien, gracias al licenciado Pablino Barrios, como así también a Derlis Duré, al licenciado Adelio Estigarribia, al técnico de la Escuela de Fútbol de Gribucá, también que apoya esta transmisión, a Priscilia Rojas y familia, como así también a Ale Chamorro, como así también a Las Gemelas, novedades Las Gemelas, acompaña y apoya la transmisión de Pulses por Más, y a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucá, como así también a la familia, en este caso al señor Vidal Irala y familia también que acompaña la transmisión. Avanza Gribucá, peligro de gol, atención, centro por abajo, va con todo. Este es Elías Frete, Frete le pegó, bloquea la defensa, señoras y señores. Tuvo cerca otra vez Gribucá del tercero, atención, sigue el peligro, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Gribucá, señoras y señores, lo hizo el número 15, es el jugador Elías Fretes. Sí, señor, encuentra el tercero por Elías Fretes. Gribucá 3, 8 de diciembre 0. Así es, Blas Antonio, Elías Frete por fin encuentra su gol en este segundo tiempo. A los 3 minutos de este segundo tiempo marca el tercero la Escuela de Fútbol de Gribucá. Por Elías, por Frete, Gribucá 3, la Escuela de Fútbol del 8-0. Muy bien, agradecemos también a los hermanos Velázquez, en especial a Ian y a Jan, que está acompañando la transmisión de Pulses por Más, como así también al licenciado Agrispino. Muchísimas gracias, licenciado Agrispino, también que acompaña, profesor Celso y familia también, amante del deporte, y a la profesora Sonia Cristaldo, que acompaña a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucá, deseándole muchos éxitos, como así también a Bodega Naya. También desde Centro de Gribucá apoya la Escuela de Fútbol de Gribucá. Muchísimas gracias al doctor Armando Rojas, también amante de este deporte, acompaña a los chicos deseándole mucho éxito a la Escuela de Fútbol de Gribucá. Muchísimas gracias a Novedades Robinson también, que alienta a los chicos a practicar también el deporte sano y apoya las transmisiones de Pulses por Más. Al señor Antonio Benialgo, muchísimas gracias a Despensa San Cayetano, y así también a Ropería Emanuel, a esta gente, a estas casas comerciales, amigos y profesionales que está acompañando la transmisión de Pulses por Más. A ver qué pasó allí, Gilberto. Hubo falta en ataque. Sí, falta en ataque, cobró el árbitro, va a ser pelota para el 8. Los primeros 5 minutos de este segundo tiempo ya se va cumpliendo. Gribucá está ganando el compromiso, ahora podemos decir cómodamente, Gilberto, 3-0. Sí, cómodamente 3-0, 3 goles. Veo difícil para el 8 pueda buscar hasta el descuento. Hasta aquí les cuesta al equipo el 8. Bien, ya tiene la pelota aquí el jugador Pereira. Sale hacia el costado derecho Pereira, gana su marcador. Sortea la marca. Va Pereira, mete el centro por abajo, a ver para quién está la defensa primero. Se impone allí el defensor, casaca número 5. Es el jugador del conjunto del 8 de diciembre. Sale el guardameta. Gana el servicio de esquina, va a ser córner. Tiro libre de esquina corresponde para el equipo de Gribucá en estos primeros 6 minutos de partido. Así es, otra pelota más para Gribucá, que está mejor desde el primer momento hasta aquí y por ende está ganando su partido cómodamente. Bien, señoras y señores, después se viene categoría Cabelluí. más menor, ¿eh? Sí, señor. El Cabelluí, entonces. La categoría y más. Cabelluí se viene chico. en la sub-12. La sub-12, sí. La sub-14 y se cierra con la sub-16. Así es, los 3 restantes. 6 partidos. Sí, en esta mañana de hoy sábado, una mañana nublada. A veces sale bastante fuerte el sol, pero aquí se nubló totalmente otra vez el clima aquí en esta parte del país. Específicamente estamos en la comunidad de San Isidro del Norte. Así es. Y mira que hace rato vino un solazo
después de a poco se va anulando de vuelta. Y el famoso acá que está diciendo el compañero, después de la lluvia, el sol. Pero vamos a ver qué pasa en el transcurso de las jornadas. Sí, señor, el calor húmedo medio que Sí, bastante sí, fuerte. complicado también. Sí, va Velázquez. Va teniendo Uber Velázquez. Le juega bien este muchacho también. Este chico del equipo de Irucua avanza. El número 11 va dentro del área. Atención, el remate. Pega en la humanidad del defensor. Sí. Va a ser córner. El árbitro también cortó el juego para que pueda asistir a un jugador de Irucua que está en el piso. Así es, va a ser tiro de esquina para la escuela de fútbol de Gribucuá. De vuelta otra pelota parada. Así vino el segundo. Y acá vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina que tiene la escuela de fútbol de Gribucuá. Bueno, se va a cumplir el servicio de esquina, momentáneamente interrumpida las secciones, y aprovechamos a agradecer también a Silveria González, deportista, obviamente acompaña también a la escuela de fútbol de Gribucuá y también apoya la transmisión de Pulse Sport Más, al licenciado Pablino Barrios, a Derlis Duré también. Agradecemos a esta gente. A ver, ven el centro, pelota arriba. La defensa que no supo sacar va a ser saque de meta finalmente porque rebotó en el jugador de Gribucuá. Va a ser salida para el 8 de diciembre. Este segundo tiempo, ahora ya tenemos minuto 8 ya del partido, este segundo tiempo. Falta 2 más y ya se termina esta categoría. El marcador indica que gana Gribucuá 3-0. Va teniendo Gribucuá Brian Cardoso con el esférico, el que marcó el primer tanto. Ahí está Fretes, juega con Velázquez, mano, dice el árbitro. Sí. Mano, va a ser tiro libre para Gribucuá. Así va a ser tiro libre, otra pelota más para Gribucuá en este caso, que se mantiene ahí cerca del arco del 8 de diciembre. Bien, pelota para el elenco local. Tiro libre que corresponde para el representativo de Gribucuá. Para cumplir está Acosta. Va Acosta, viene el centro. Pone el pecho ahí. Benítez deja para Espínola. Víctor no pudo en esta oportunidad. Aquí ya el anticipo fue de Uber Villalba. Sin embargo, cede el lateral. Va a corresponder para Gribucuá. Así es, otra pelota más para los chicos de Gribucuá. El 8 que hace rato ya se quedó totalmente. No puede salir, no puede tener, no me acuerdo ni una clara de gol para la gente del 8. Hasta aquí Gribucuá maneja el partido y también el resultado. Casi el cuarto con Velázquez. Le dejaron patear. Sí. Y bueno, el defensor estuvo atento también allí y oportuno para bloquear ese remate, si no estábamos hablando del cuarto. Así es, tranquilamente. Última parte del partido. Sí, ya va a terminar este partido. Ya después se viene la categoría más menor. Ya se viene el siguiente compromiso después de este partido de la categoría Sud 8. Categoría Sud 8 entonces, la del año 2017. Así es. Tiempo cumplido, ya hablas Antonio. Solamente va a ser la última jugada. Ya del encuentro. Está ganando la escuela de fútbol de Gribucuá por 3-0. Y fue lo último, Blas Antonio. Nosotros vamos a tener una pausa. Ya venimos para la categoría Cabici.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido de la mañana de hoy. Juega la categoría Kabichu I. En este caso, Blas Antonio, sé que no sé si ya tenemos la planilla para ir pasando también. Una categoría, solamente va a ser una mezcla de vuelta entre sub 8 y esta categoría, como siempre se viene haciendo Blas Antonio. Bueno, estamos en vivo a través de Pulse por Más, saludando a toda la gente que está viendo el partido, siguiendo el campeonato. Esta categoría, la Escuela de Fútbol de Greucá ganó sus 2 partidos primero. La categoría sub-10 ganó 1-0, la sub-8 ganó por 3-0. Este es el tercer partido, vamos a ver si suma a 3 la Escuela de Fútbol de Greucá o el 8 suma a 3 su primer partido en la mañana de hoy. De vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez para este tercer partido. Bien, muchas gracias, Gilberto. Así mismo ya estamos retornando aquí desde el Sport San Isidro para lo que va a ser otro partido. Aquí en esta jornada de hoy ya están los dos equipos. Ya está el equipo del 8 de diciembre, ya está el equipo de Greucá. Categoría Kabichuí, esta es la categoría más menor de la Escuela de Fútbol. Así es. Y de este campeonato Estrella del Norte. Este es el campeonato que se domina Estrella del Norte y es el famoso semillero, la categoría más chico de la Escuela de Fútbol, es esta categoría. Bien, va a mover la pelota el representativo de Greucá frente al pelota, ya está el número 7. Autoriza el árbitro, mueve la pelota de Greucá, en marcha el compromiso entre la Escuela de Fútbol de Greucá, así también la Escuela de Fútbol el 8 de diciembre. Va teniendo el centro, atención para quien avanza, Tiago el que intersecta, va Fabricio, Cuenca que presiona. Aquí queda otra vez para el jugador del conjunto de Greucá, casaca número 10 en el equipo dueño de casa. Viene el pelotazo hacia donde se encuentra Fabricio, deja para el número 19 que intenta dominar ese esférico en el conjunto de Greucá. Va con todo en busca del primero, va al remate. Sí, señor, llegó aquí Arlan Amarilla, terminó con este remate afuera. Es la primera insinuación para el equipo local. Así es, intentó el equipo local ya en este primer tiempo. Primer pelota importante de hacer tiro de esquina. Bien. La planilla del equipo de Greucá integran estos valores. Eri Esteban Recalde, Mateo Jonás, Tobías Demir, Arlan Michel Amarilla, Mateo Franco, Arlan Rojas, así también Luis Alejandro Chamorro, Fabricio Cuenca, así también a Dylan Maidana, Emanuel Acosta, Fabricio Cuenca, Juan Jiménez, Luis Otazú, así también a Mateo Díaz, Christopher Cardoso y Máximo Segovia. Es la planilla completa del conjunto de Greucá. Ahí está entonces la planilla de la Escuela de Fútbol de Greucá, la categoría Kabichuí. Y ahora vamos a estar pasando la categoría Kabichuí de la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre. Sí, integran Ángel David Galeano, Brian Isaías Ayala, Carlos Marcelo Florentín, David Mora, Exxon Mateo Galeano, así también a Giovanni Noria, José Isaías Benítez, Jesús Daniel Fernández, Red Noria Villalba, Tobías Daniel Benítez, Tiago Correa, Jordan Adrián Benítez y Red Noria Villalba. Entonces, el equipo del conjunto del 8 de diciembre. Así es, entonces ahí está el equipo visitante, la Escuela de Fútbol 8, el onceno y los que está en la banca de suplentes. Bueno, seguimos nosotros en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro, donde hoy se juega este campeonato de la Escuela de Fútbol de Greucá. Esta es la categoría Kabichuí. Bien, el centro para abajo, va quedando esa pelota para el equipo del representativo de Greucá. Es Luis Alejandro Chamorro el que luce con la 19, va Chamorro, intentó el cruce, gana el servicio de esquina, bien por Chamorro, va a ser córner
Va a corresponder para el equipo de Iribucuá, que busca el primero del partido. Así es, va a ser tiro de esquina, va a ser pelota para la escuela de fútbol de Iribucuá, que está buscando el primero. Sí, señor. Va a salir finalmente. Finalmente cobró saque de portería. Sí, salida. Así es. Su decisión. Bien, ya sale jugando el equipo del 8. Presiona Iribucuá, recupera con el jugador Luis Alejandro. Va Chamorro. El luz de la marca, bien por Chamorro. Va a levantar el centro. Pelota para quién, para su compañero. Está el primero. El arquero, señoras y señores, termina sacando el defensor. Aquí llegó muy bien Iribucuá. Así es, acá de vuelta intentó Iribucuá, llegó bien de vuelta y estuvo atento. Y el porterito que saca esa pelota, se salva el 8. Bien Chamorro, le patea prácticamente las piernas, el pie del jugador de Iribucuá. No pasó nada, dice el árbitro. Ya se responde también Chamorro, va a corresponder salida. Saque de portería para el equipo albiceleste, que va a salir jugando desde el fondo. Saludos a la gente que están compartiendo con nosotros diferentes partes la transmisión. Gracias por la preferencia siempre. Aquí sale Chamorro, casaca 19 para él. Ahí se muestra su compañero también, el jugador Alan Rojas. Sigue Chamorro, va presionando con Alan. Intenta salir el equipo de 8 de diciembre con Axel, pero ya recupera otra vez el equipo de Iribucuá. Atención el remate, otra vez el guardameta. Está amenazando el primero del partido, el elenco local. Así es, está buscando la escuela de fútbol de Iribucuá, el local que está buscando su primer gol, pero hasta aquí se le está negando. Y también el arquerito que está sacando una pelota importante. Va teniendo otra vez el equipo de Iribucuá, viene el centro, el arquero que dio rebote. Otra vez Iribucuá se asoma. Sí, se le está negando el gol. Esta vez sí va a ser córner. Tiro de esquina, vamos a ver acá qué pasa. ¿Cómo? Bueno, seguimos en la transmisión del día de hoy. No pasó nada. Bueno. Gracias, Gilberto. Comenta aquí para Pulsos por Más, Gilberto Brites. Va teniendo el capitán del elenco de Iribucuá. Es el que luce con la 9, es Tobías Duré. Va Tobías. Este domina muy bien la pelota. Va Tobías, el de peligro de gol. Viene el remate. Pega en el defensor. Bueno, limpiamente se fue afuera. Va a ser saque de portería para el 8 de diciembre. Así es. Acá intentó de vuelta la escuela de fútbol de Iribucuá, que está mejor, está buscando su gol. Está teniendo ocasiones claras ya de gol, pero hasta aquí se le está negando. Está buscando el primero. Va insistiendo Alan Rojas. Va Iribucuá, peligro de gol. Está el remate, gol. Fabricio. Gol de la escuela de fútbol de Iribucuá. Lo hizo Fabricio Cuenca, el que luce con el dorsal 7. Le dejaron patear. Y bueno, abre el marcador, señoras y señores. La escuela de fútbol de Iribucuá tiene 1. 8 de diciembre, 0, lo hizo Fabricio Cuenca. Así es, encontró ya el primero en la escuela de fútbol de Iribucuá a minuto 6 del partido. Está ganando 1-0 la escuela de fútbol de Iribucuá. Va con todo de vuelta Luis Chamorro, el arquero que saca el córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo del representativo de Iribucuá. Fabricio acomoda la pelota. Él va a cumplir, el autor del único tanto hasta aquí. Fabricio Cuenca. Acomoda el balón Fabricio, ya autoriza el árbitro. Bueno, el centro, bueno, defectuoso, no pasó nada. Va a ser salida para el 8. Así es, va a ser salida para el 8 de diciembre. Intentó acá, pero no pudo soltar bien la pelota. Va a ser salida para la escuela de fútbol del 8 de diciembre, que está perdiendo una sola vuelta a esta categoría. Muchísimas gracias al licenciado Pablino Barrios, así también a Derlis Duré, licenciado Adelio Estigarribia, al técnico de la escuela de fútbol de Iribucuá, Carlos Jiménez. También muchísimas gracias a Priscilia Rojas y familia que acompaña la transmisión. Así también a Alex Chamorro, sí señor, al amigo Alex Chamorro también acompaña a la escuela de fútbol de Iribucuá y deseando éxito a los chicos. Y apoya también las transmisiones. Novedades, las gemelas. Va Iribucuá, peligro de gol. El remate por parte de Luis Chamorro, el remate de Luis Alejandro salió afuera. Así es, ahí está buscando su gol Chamorro, hasta aquí se le está negando. Intentó vuelta aquí, pasó cerquita al arco, se salva del segundo
la escuela de fútbol del 8 de diciembre. Intenta Duré, deja en forma corta esa pelota, va intentando el equipo de Uruguay. Este es Alan Rojas, quiere el segundo, sigue Rojas ahí en forma corta, deja para Chamorro, está el gol, atención, el remate del arquero, dio rebote, está gol. Alan, gol de la escuela de fútbol de Iribucuá, lo hizo Alan Rojas tras ese rebote que se dio el arquero. Y bueno, aprovecha el número 8, Alan Rojas, amplía la diferencia. Escuela de fútbol de Iribucuá tiene 2, 8 de diciembre 0, lo hizo Alan Rojas. Así es, Blas Antonio, pues llegó ya el segundo gol también para la categoría Cabichuí. Segundo gol de Alan Rojas que marca el segundo a los 8 minutos de este primer tiempo. Bien, va insistiendo Iribucuá para el tercero, atención, gol. Gol de la escuela de fútbol de Iribucuá, señoras y señores, lo hizo Luis Alejandro Chamorro en esta oportunidad. Define el 19 por Luis Alejandro. Iribucuá tiene 3, 8 de diciembre 0. Así es, acá también ya encuentra su gol el jugador Chamorro, que ya marca su gol también. Este fue lo último. 3 para la escuela de fútbol de Iribucuá, 0 para la escuela de fútbol del 8 de diciembre, Blas. Sí, y termina la primera mitad, termina el primer tiempo. Ahí cambio de arco, toman también esta pequeña pausa para la hidratación. No sé si establecemos un pequeño corte también nosotros, ahí quedamos con las imágenes. Ya en instante retornamos para el segundo tiempo. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. La escuela de fútbol local está ganando por 3-0 su partido. Tercer partido de la mañana de hoy, que arranca en este preciso momento del segundo tiempo, segundo 10 minutos del partido, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto, categoría Sud 2018, más arriba en este caso. Sí, sería señor. Categoría Sud Cabichuí, que le denominan a esta categoría más menor de esta Copa Estrella del Norte. Va con todo Iribucuá, gol. Gol de la escuela de fútbol de Iribucuá, de vuelta lo hizo Alan Rojas. Segundo para su cosecha personal, cuarto para su equipo. Alan Rojas deja Iribucuá 4, 8 de diciembre y 0. Así es, arrancó este segundo tiempo con todo la escuela de fútbol de Iribucuá. A los 40 segundos ya consigue el cuarto gol. Doblete para Roja. Por Roja está ganando 4-0 la escuela de fútbol de Iribucuá. Muchísimas gracias a Vidal Irala y familia que apoya la transmisión. También al profesor Wilfrido Cuenca y su familia también apoya
la Escuela de Fútbol de Iribucuá cuando avanza de vuelta al representativo del 8 de diciembre. Iribucuá, digo bien, ahí el arquero del 8 de diciembre está atento para quedarse con ese esférico y termina sacando con un pelotazo largo. Aquí sobra la pelota. Bueno, agradecemos también a los hermanos Velázquez, digo bien, a Ian y a Jan también que acompaña la transmisión, al licenciado Agrispino Estigarrilla, profesor Celso y familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Avanza Iribucuá, se aproxima otra vez para el quinto, atención, el arquero está muy seguro, se queda con ese balón, prepara la salida para el 8 de diciembre. Muchísimas gracias también a la profesora Sonia Cristaldo, que apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Alan Rojas, ahí se conecta con Duré. Balón para el jugador Chamorro. Pica Chamorro, atención, le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá! Luis Alejandro Chamorro encuentra el quinto, señoras y señores, por Chamorro. La Escuela de Fútbol de Iribucuá tiene 5, 8 de diciembre 0. Así es, acá de vuelta Chamorro encuentra una pelota, pateó al arco directamente, marca su segundo gol también, doblete para él a los 2 minutos del segundo tiempo. Iribucuá 5, 8 de diciembre 0. Muchas gracias a Bodega Naya que acompaña también en la transmisión. Muchísimas gracias al doctor Armando Rojas, Novedades Robinson. También al señor Antonio Benialgo que acompaña las transmisiones. Muchísimas gracias a Despensa San Cayetano, Ropería Emanuel y a Silveria González que le acompaña a la Escuela de Fútbol de Iribucuá y la transmisión de Pulses por Más. Va teniendo la pelota el futbolista, el que luce con la 17 en el conjunto de Iribucuá. Va hacia la banda izquierda. Ahí la marca por parte del jugador del representativo visitante. Va al remate, el arquero dio rebote, atención, va Chamorro. El arquero otra vez está atento para poder sacar el balón hacia uno de los costados. Va a ser lateral, corresponde para el conjunto local. Ahí va teniendo Duré. A ver, ya se le fue. Va a corresponder entonces tiro libre para el conjunto de Iribucuá. Va a corresponder tiro libre, señoras y señores, finalmente para el 8 de diciembre. Para el elenco visitante que va a salir desde el fondo. Amaga para jugar en forma corta. Va a dejar para su guardameta para salir en forma larga seguramente. Sí, señor, lo hace con un pelotazo que cae hacia la banda izquierda. Apertura para el jugador Duré. Va teniendo Tobías. Sale jugando el representativo local. Así es, está teniendo mucha la pelota el equipo local, está manejando a su gusto el partido también, está ganando. Remate, gol, Chamorro, gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, señoras y señores. Llega el sexto, de vuelta Luis Alejandro Chamorro. Otra vez anota su nombre en esta mañana en los goleros, en esta jornada de hoy. Luis Alejandro Chamorro pone Iribucuá 6, 8 de diciembre 0. Así es, Blas Antonio, de vuelta estaba comentando que Iribucuá está jugando como quiere, está manejando el partido, Iribucuá como quiere también, está llevando a su gusto el partido y acá consigue el tercero por Chamorro. Está ganando Iribucuá por 6-0 estuvo su partido. Bien, está goleando el equipo de Iribucuá 6-0. 5 minutos, todavía falta 5, Giloreto. Sí, señor. Hay suficiente tiempo para otro gol más. Así es. Esta es la tercera categoría que está ganando la Escuela de Fútbol local. Después se viene la categoría Sud 12. Ahí sí, se señor. complica en el fondo 8 de diciembre. Ahora sí termina sacando con un puntín el futbolista del 8. Aquí queda para el jugador Chamorro. Va hacia adelante, deja para Duré. Atención, está para el séptimo. Va Duré. Gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Esta vez lo hizo Tobías Demir Duré. Sí, señor, el séptimo. Iribucuá 7, 8 de diciembre 0. Así es, Blas Antonio, llegó el séptimo, el 7, el número 7, gol número 7 del partido. En este segundo tiempo, minuto 6 del partido, llegó el 7 gol también de Iribucuá.
está goleando su partido a la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre. Hasta aquí, cada ataque es gol. Cada ataque de Grucá es gol. Hasta aquí está ganando por 7-0. Bien. Saca el defensor al córner. Va a ser servicio de esquina. Habrá tiro libre de esquina para el elenco, el representativo de Gribucuá, que está 7-0 arriba. Para cumplir está Duré. Tobías, el que marcó el séptimo. Va Tobías para levantar. Duré levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza de Chamorro y termina este compromiso, señoras y señores, con este marcador final. Gribucuá 7, 8 de diciembre 0. Bueno, terminó esto, señores. 7-0 ganó la Escuela de Fútbol de Gribucuá en la mañana de categoría Cabillo. Y nosotros vamos a tener una pausa. Ya venimos para la categoría Sub-12 de la mañana de hoy.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido en la mañana de hoy. Esta es la categoría sub-12, que ya arranca en este momento, que recién terminó la categoría Cabizu y que ganó por 7-0 su partido. Hasta aquí los tres primeros partidos ganó la escuela de fútbol local. Ahora vamos a ver cómo responde esta categoría, la categoría sub-12. A ver si deja punto de local y a ver cómo responde también la escuela de fútbol de 8 de diciembre, que hasta aquí está perdiendo toda su categoría. Esta es la categoría sub-12. Ya en minutos vamos a tener ya la planilla completa, ahí con el compañero Blas Antonio, que ya prosigue este cuarto partido en la mañana de hoy. Ya cuando esté compañero vamos a llevar el saludo correspondiente con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Ya arranca este siguiente categoría, la categoría sub-12. Seguramente van a jugar otra vez también 15-15, Gilberto. Vamos a estar... Bueno, ya saca el arquero de Uruguay. Balón que queda al poder del jugador, del representativo, dueño de casa. Categoría sub-12. En vivo aquí por las pantallas de Pulses por más. Saca como puede desde el fondo la defensora. Y queda para el jugador del elenco del 8 de diciembre. Está para el primer gol. El arquero que sale. Ahora sí se queda con ese esférico. Aquí llegó muy bien el 8 de diciembre. Así es, acá llegó con todo el equipo del 8 de diciembre. Primer ataque importante el equipo Luis Celeste, que casi consigue ya el primero del partido. Bien. Una planilla bastante numerosa. Y lo que está en la cancha, podemos pasarlo, Antonio. Sí, vamos a ver si es que podemos descifrar. Porque la lista integra cerca de 50 jugadores. Sí, eso es mucho. En esta categoría. Casi tres equipos. Sí, sí. En la banca. Bueno. El equipo de 8 de diciembre están jugando de titular Alejandra Cañete, Alejandro Cañete, así también Alexis Javier Centurión, Amado en este caso, Amado Acosta, jugador Felipe Matías Mujica, Manuel Correa, Josías Rubén Osuna, como así también a Lucas Gabriel Varón, Rubén Alejandro Jara, Clever Emanuel Machado, Enzo Figueredo y así también Ian Valdés. En este caso está integrando en esta categoría sub-12 del conjunto de dueño, es el equipo visitante, que es el 8 de diciembre. Justamente Mujica, el número 7, que intenta la marca aquí de Cristaldo. Bueno, todavía Cristaldo, el número 45 en el conjunto del representativo dueño de casa. A ver, cobró que hubo empujón allí. Sí. Falta en ataque, Gilberto. Así es, falta en ataque. Va a ser salida para Uriucua, la escuela de fútbol local. Muchísimas gracias también a la gente que apoya la transmisión. Ahí está Paredes, baja Paredes. Saca desde el fondo Uriucua. Gracias al licenciado Pablino Barrios, que acompaña la transmisión de Pulses por más. Va Brites. Brites no pudo de la presencia ahí por parte del defensor y sale con un pelotazo largo. El 8 de diciembre va a peligro de gol. El arquero que sale rebota en el delantero. Va a corresponder salida para el equipo de Uriucua. Comenzó más, digamos, más profundo el equipo del 8 de diciembre en este arranque de primer tiempo, Gilberto. Así es, que ya está llegando en dos ocasiones importantes el equipo del 8, que está avisando también que viene con todo para ganar el partido, y Uruguay tiene que cuidarse y tratar de tener un poco más la pelota y de crear ocasiones de goles. Bien, gracias. Usai cobró. Sí, en esta ya hay Usai. Esta categoría. Sí, exacto. A partir de esta categoría ya se cobra. Sí. Oxai, perfecto. Muchas gracias a Derlis Duré, así también al licenciado Adelio Estigarribia,
al DT, al técnico de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. También muchas gracias. Atención con esta porque va el 8 de diciembre, el remate al arco, el arquero. El arquero termina sacando el remate del número 10, que está muy profundo el 8 de diciembre. Aquí se salvó Gribucuá, Gilberto Brites. Así es, acá de vuelta el 8 tuvo una ocasión clara de gol que buscó directamente al arco y se salva el equipo de Gribucuá, que el 8 va con todo buscando el primero. Levanta el pelotazo largo, arriba ese esférico, termina pifiando o peinando bien el jugador y Paredes saca desde el fondo para el equipo del conjunto de Gribucuá. Trata de salir jugando el representativo dueño de casa. Ahí lo consigue, pero ya pierde ahí en la zona medular. El que intenta es William Escobar, el trabar también allí en ese sector del campo de juego. Va para el 33 para la marca. Trata de encimar para tratar de atorar la marca. Bueno, el árbitro dice saque de meta, saque de portería. Sí. Corresponde para el equipo de Gribucuá. Así es, va a ser salida para Gribucuá. El 8 que está mejor en la cancha en este momento, porque va teniendo pelota importante, llegada importante hasta aquí. Y el porterito de Gribucuá se está haciendo ya figura en estos primeros 5 minutos del partido. Va el 8 de diciembre, Escobar en la marca. Termina ganando el de Gribucuá, deja para Brites. Nicolás Brites. Trata de salir jugando Nicolás. Ahí está Nico. Sale Brites. Balón para Paredes. Va teniendo Paredes. Va saliendo el equipo de Gribucuá con el jugador Paredes. Balón hacia la banda izquierda para el número 45. El que intenta dominar ese esférico para tratar de avanzar en el conjunto de Gribucuá. Ya recupera el 8 de diciembre. Balón hacia adelante. Saca como puede. Desde el fondo. El jugador, el que luce con la 8 es Núñez. Ronald Núñez. Habrá lateral para el 8 de diciembre. Así va a ser pelota para el 8. Que se vaya en ataque de vuelta. Pelotazo largo. Baja muy bien Paredes. Ahí participa también la jugadora de Gribucuá. Va el 8 de diciembre, ya pica Enoxay. Sí. Salió el pelotazo largo, pero que quedó enganchado el 10. Así es, quedó de vuelta Enoxay, el número 10. En este ataque de vuelta. Otro ataque desperdiciado para el equipo el 8 de diciembre. Bien. Muchas gracias a Priscila Rojas y familia que acompaña la transmisión. Así también a Ale Chamorro. También auspicia la transmisión de Pulso Sport Más. Por aquí también acompaña la Escuela de Fútbol Novedades Las Gemelas. Sí, también a Vidal Irala y familia. Profesor Wilfrido Cuenca y familia. Los hermanos Velázquez, Ian y Jans. También está acompañando a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Muchísimas gracias al licenciado Agrispino Estigarribia. Al profesor Celso y familia también, que acompaña a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Profesora Sonia Cristaldo. A Bodega Naya. Como así también al doctor Armando Rojas, Novedades Robinson, como así también al señor Antonio Benialgo, Despensa San Cayetano, Ropería Emanuel y a Silveria González, que desean éxito a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Va saliendo el guardameta González, desde el fondo, va a quedar para Escobar, balón hacia adelante, balón de Williams. Escobar de vuelta, intercepta. Queda para el número 10, es Hernán González. Juega Hernán, balón para Paredes. A ver, pica el número 23, va con todo, el 26 era el que pica en el conjunto de Gribucuá dentro del área, se cae. Reclama penal la gente del conjunto de Gribucuá, era Héctor Cristaldo, el que se caía dentro del área, pide penal, el árbitro dice no pasó nada. Sí, señor. Acá intentó el equipo de Gribucuá, llegó un poco acá, pero piden penal los jugadores de Gribucuá, pero no pasó nada. Va a ser salida para el 8. Bien, está sentido también el jugador del 8 de diciembre, el que se tiró para cerrar, sí, para tratar de bloquear ese avance ofensivo de Gribucuá. Bueno, ahora ya se repone. El árbitro paró otra vez, porque hay deficiencia en el servicio. Va a corresponder pelota para el equipo del 8 de diciembre. Para el equipo albiceleste. Ahora sí ya pone en juego Nico Brites. Con golpe de cabeza termina bajando hacia
ese campo de juego. El árbitro dice que, a ver, levantó el brazo. Tiro libre indirecto. Sí. Para Iribucuá, que va a tener la posibilidad de cargar, Gilberto. Así es. Acá vamos a ver quién se encarga de la pelota parada. Una pelota importante acá que puede buscar el primero de la escuela de fútbol de Iribucuá, que está gritando ahí el portero, fue parando la barrera. En este caso. Bueno, 10 minutos, primer tiempo, avanza Iribucuá, peligro de gol, atención, está Hernán González. A ver, mano de Hernán, dice el árbitro. Habrá tiro libre en su salida, aquí se aproximó Iribucuá. Así es, acá llegó Iribucuá, pero no estuvo preciso los jugadores de Iribucuá ahí en ataque. Que va a ser salida para la escuela de fútbol del 8. Ya sale jugando Brites, baja para Paredes, insiste Paredes, el guardameta sale, el arquero del 8 de diciembre se queda con ese balón, ya termina sacando, balón arriba, aquí baja el defensor de Iribucuá, es el que luce con la 9, el conjunto de Iribucuá es Aldo Esteche, va saliendo el conjunto del representativo de Iribucuá, señoras y señores, presiona el 8. A corresponder lateral para Costa. Ya juega Costa, el que tiene la numeración 71 en el conjunto de Iribucuá. Así es. Va a ser pelota de vuelta. De a poco se está acomodando los jugadores de la escuela de fútbol de Iribucuá. En este primer tiempo tenemos ya minutos del partido, señor. 12 o 11. 11 minutos. Del primer tiempo hasta aquí 0-0. Los primeros minutos el 8 se fue con todo, pero después de pasando los 7-8 minutos ya mejoró un poco más la escuela de fútbol de Iribucuá, que está buscando también su gol en este primer tiempo. Bien, otra vez paralizado el juego porque estaba sentido un jugador dentro del campo de juego. Y sale el 8. Atención con esta. El arquero que no salió a achicar. Viene el primero. Le pegó mal, señoras y señores. Perdonó el 8 de diciembre. Era el primero. Así es, se fue con todo en ataque. El equipo del 8 de diciembre tenía todo para marcar el primero, pero desperdicia una ocasión clara. La escuela de fútbol del 8. Se salva la escuela de fútbol de Iribucuá. Va a ser salida para el equipo local. Va a salir Hernán González, pelotazo de Hernán, baja ahí Escobar, queda para el jugador del 8, va con todo 8 de diciembre, bien Paredes para colaborar también la zona defensiva, termina despejando largo, esa pelota que cae dentro del círculo central, ahora participa Brites, Nicolás juega, balón hacia la banda derecha, apertura para el que luce con la número 33 en el conjunto de Iribucuá, que intenta ir hacia adelante también, va con todo, elude la marca. Va Iribucuá, peligro de gol, atención, el arquero cede el córner, va a ser servicio de esquina, corresponde para el conjunto de Iribucuá, que se instala en zona antagónico. Así es, de a poco se está yendo Iribucuá también en ataque, acá tiene una pelota parada, vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Se va a cumplir ya el servicio, ya se cumple, señores, en forma corta juega con Paredes, ahí está Ángel Paredes, pierde ante la presencia de dos futbolistas del representativo visitante, saca como puede el defensor de Iribucuá, va a ser lateral en la zona medular para el 8 de diciembre, ya pasa a atacar, va con todo el número 10 que es muy peligroso, va el 8 dentro del área, atención, viene el centro, el arquero se lanza, se queda con la pelota. Así es, pelota del portero de Iribucuá, se hace de ida y vuelta ya en esta parte del partido, Blas Antonio, entre Iribucuá el 8 de diciembre. Muy bien. Priscilia Rojas Miranda escribe aquí, buen día, saludo desde Buenos Aires, mis ídolos, dice, o mi ídolo, sí. Ángel Paredes, suerte para hoy, su mami le está viendo desde la pantalla, pero para el próximo partido, ya voy a estar con él en la cancha, dice acá escribiendo. Ahí está entonces la señora Priscila, la madre de Ángel Paredes, el mejorcito, la su-12. Sí, señor. Bien. Gracias a la gente que va
reportándose también con algunos saludos. Bien, avanza el 8 de diciembre que está mucho mejor en este compromiso. Está el primero, gol. Gol del 8 de diciembre, lo hizo el número 13. Señoras y señores, abre el tanteador. Ya cuando el primer tiempo estaba levantando lentamente el pañuelo del adiós, aquí abre el marcador del conjunto del 8 de diciembre. 8 de diciembre, 1, Gribuco 0. Así es, se juega con todo el 8 en esta última parte del partido y consigue ya el primero. Gana 1-0 al minuto 15. Marcó el primero el equipo del 8 y con eso está ganando 1-0 su partido. Y termina el partido, señores. Termina el primer tiempo, digo bien. Vamos a establecer una pequeña pausa. Nosotros ya quedamos con las imágenes. En instante retornamos. Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está perdiendo 1-0 la escuela de fútbol local. Está ganando 1-0 la del 8 de diciembre, el primer partido que está sumando a 3 el equipo del 8, los Antonio, en la categoría sub-12. Sí, tal cual, Gilberto. Ahí está la reanudación ya, el comienzo de esta etapa de cierre. Balón que ya sale a un costado. Habrá lateral para el 8 de diciembre, el equipo que está ganando 1-0. Ahí para cumplir entonces el servicio manual. Viene la marca ahí por parte de la jugadora Acosta. Va a corresponder lateral para Mónica Acosta. Ya para en juego Mónica. Recupera el equipo del 8 de diciembre. Apertura para el número 10. Saca como puede el defensor, va a ser lateral. Corresponde para el 8, el equipo albiceleste. El equipo que está ganando parcialmente 1-0. A ver, va a ser córner. Servicio de esquina, dice el árbitro. Finalmente lateral. Lateral sobre la banda derecha. Zona de ataque. Pone el pecho a la situación. Trata de salir jugando aquí el equipo de Gruca. Ahí presiona Enzo González. Va la jugadora del 8 de diciembre. Quiere entrar en el área. Ahí varios hombres. Elude a varias marcas allí. Pica ese esférico. Termina con este remate con la pierna zurda. Salió afuera, va a ser salida. Corresponde para el equipo de Gruca. Copa Estrella del Norte. Estamos compartiendo pantalla de Pulso por Más.
Muchas gracias al licenciado Pablino Barrios, que acompaña también las transmisiones. Señor Derlis Duré, como así también al licenciado Adelio Estigarribia, al DT, al técnico de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Carlos Jiménez, también muchísimas gracias. A Priscilia Rojas y familia, a Ale Chamorro, como así también a Novedades Las Gemelas. Muchísimas gracias a Vidal Irala y familia. También al profesor Wilfrido Cuenca y familia, a los hermanos Velázquez, Ian y a Jan también, que acompaña la transmisión, al licenciado Agrispino Estigarribia, que acompaña la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Termina sacando aquí el arquero del representativo de Iribucuá. Balón que va quedando ya en poder del número 17 del 8 de diciembre. Está ganando el equipo albiceleste por la cuenta de 1-0. Aquí trata de salir el elenco del representativo del 8. Va con la jugadora, intenta eludir la marca. Saca como puede. Va a quedar con la presión por parte de Paredes. Va el 8. Ya busca el segundo, quiere aumentar la diferencia que ya tiene a su favor. Sale lentamente afuera esa pelota, va a ser reposición para el equipo del 8 de diciembre. Ahí ya sale Iribucuá, Paredes. Queda la pelota para Ángel. Bien por Ángel para enganchar y jugar con Brites. Intersecta el defensor, el rebote va a quedar otra vez para el jugador de Iribucuá. Va picando hacia adelante. Jugador, en este caso, Leandro. Se cae Leandro, ya sale jugando el 8 de diciembre. Muchísimas gracias a profesor Celso y familia que acompaña a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. También la profesora Sonia Cristaldo. Muchísimas gracias a Bodega Naya. También al doctor Armando Rojas. A Novedades Robinson. El señor Antonio Benialgo, que acompaña la transmisión. También a Despensa San Cayetano, a Ropería Emanuel y a Silveria González, que acompañan la transmisión de esta jornada de hoy, en esta mañana de fútbol, la Escuela de Fútbol de Iribucuá. A la tarde continúa la tarea, por supuesto, la transmisión del partido de semifinal de campeonato senior aquí en este escenario deportivo. Va Paredes. Ángel domina. Va Paredes, busca el empate. A ver, está muy solo Paredes. Ahora sí, suelta la pelota para Brites. Se acomoda Brites, a ver si se anima. Le puede pegar Brites. Intentó enganchar, pero ya pierde la posición del balón y también ya la posición del remate. Ya sale jugando el jugador del representativo del 8 de diciembre. Va quedando ese esférico para el número 8 que lanza el pelotazo largo. Va a quedar para Acosta. Hubo mano de Acosta, va a corresponder tiro libre para el 8 de diciembre en zona de ataque. Así es, está mejor de vuelta el 8 de diciembre en este segundo tiempo. Arrancó mejor de vuelta y está buscando su segundo gol, Luis Antonio. Bien, mientras se viene de vuelta la llovizna, Luis Antonio. Sí, empieza a una gotita de vuelta cayendo. San Isidro. Aquí tiene la pelota el 8 de diciembre. Hacia adelante. Balón que va a quedar para la jugadora Acosta. Mónica no pudo dominar. Sin embargo, está intentando Paredes. Ahí Nico también. Nico Frites. Espera el 8 de diciembre. El partido continúa 1-0 a favor del representativo del 8. Balón. Siempre dentro del área. Va intentando. Ya se repone el defensor. Va a corresponder entonces salida para el elenco del representativo de Iribucuá. Así es. De a poco Iribucuá también está teniendo vuelta la pelota. Hasta aquí se mantiene. Resultado 1-0 arriba el equipo local. 1-0 está ganando el equipo de 8 de diciembre. Bien, corresponde
Servicio manual, costado derecho para el representativo del conjunto del 8 de diciembre. Balón que ya termina sacando el defensor. Aquí avanza el 8 de diciembre. Bien, va teniendo la pelota en su poder ahora el equipo del representativo del Iribucuá, que busca el empate. Está perdiendo por 1-0. Trata de ir hacia adelante el elenco representativo de Iribucuá, señoras y señores. Categoría sub-12. Categoría sub-12 lo está ganando el 8 de diciembre. Iribucuá que busca el empate hasta aquí, se le está negando. Bueno, pero el 8 de diciembre tampoco está encontrando el segundo. Le está dejando vivo todavía al equipo de Iribucuá. Ahora sí saca el arquero del elenco de Iribucuá con González. Ahí va a quedar para el jugador Enzo González. Ahí le presiona también el jugador Paredes. Ángel no pudo. Otra vez Sanabria. Saca desde el fondo de Iribucuá. Balón hacia arriba. Intersecta el número 5, el zaguero del 8 de diciembre. Va a ser lateral para el equipo de Iribucuá. Se hace difícil para Iribucuá ir en ataque. Blas Antonio, esta segunda parte principalmente no pudo irse en ataque. Y así va a ser difícil para que pueda encontrar el empate en ese partido. Y tampoco el 8 de diciembre está ampliando su resultado. Cada vez que tiene posibilidad de gol no está haciendo. Y en un contragolpe bien trabajado de Iribucuá le puede complicar, le puede conseguir el empate también de este segundo tiempo. Servicio manual para el 8 de diciembre. Está dispuesto para cumplir. Sanabria va a poner en juego el que luce con la 19. Ahí saca hacia adelante el jugador Kevin, el número 5. Va el 8 de diciembre. Aquí trata de bloquear en la zona medular el conjunto de Iribucuá. Fretes levanta para Brites. Este deja para su compañero, pero hubo ya falta en el anterior. El árbitro sanciona, no aplicó la ley de la ventaja. Corresponde tiro libre para Iribucuá. Así va a ser pelota para Iribucuá para este segundo tiempo. Queda poco, está buscando el empate también en esta segunda parte. Bien. Saca desde el fondo el que luce con la 10 en el conjunto del 8 de diciembre. Ya sale la pelota lentamente afuera. Va a corresponder el balón para Acosta. Ya nos aproximamos al minuto 10 de este segundo tiempo. De a poco va terminando entonces esta segunda etapa y este partido, que lo está ganando el 8 de diciembre. Esta es la primera categoría justamente que lo está ganando la visita de Gilberto. Sí, la primera categoría que está sumando a 3 el equipo del 8 aquí en este partido. Bien, seguimos nosotros a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente que está viendo el partido también. Saludos a la gente que está al otro lado. Puede ir suscribiéndose en el canal de YouTube, a suscribirse y dejar su comentario también ahí para que nosotros podamos saludar a la gente que está viendo el partido, diciendo de dónde nos está viendo. Y así para compartir la cobertura en la mañana de hoy, digo bien. Este es el cuarto partido de la mañana de hoy y el primero que está ganando la escuela de fútbol del 8 de diciembre. Bien, sale jugando Brites para el equipo de Iribucuá con Nico. Ahí está Nicolás, va teniendo la pelota. Muchísimas gracias también a Bodega, en este caso de Julio Armoa, en San Isidro del Norte. Acompaña también la transmisión de Pulse por Más. Ahí va teniendo la pelota el equipo de Iribucuá, señoras y señores. Va hacia la banda derecha. Aquí lanza el pelotazo largo. Atención con esta porque va con todo el 8 de diciembre. Está el segundo gol. ¡Gol
Fútbol del 8 de diciembre. Señoras y señores, amplía la diferencia. Encuentra el segundo, el equipo que estaba jugando mucho mejor este partido. Se hace justicia en el tanteador. Gilberto pone el segundo. 8 de diciembre 2, Iribucuá 0. Así es, llegó el segundo para el equipo del 8 de diciembre. Marcó el segundo gol también y con ese resultado creo que ya liquida el partido en la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre, que marca ya su segundo gol en este segundo tiempo a los 11 del partido. Bien, muchas gracias Gilberto. A los 11 es el momento del segundo tanto del conjunto del 8 de diciembre y con este gol ya lo liquida el expediente llamado Escuela de Fútbol de Iribucuá en esta categoría sub-12. Bien, ahí está, se va a reanudar tras el gol. Ahí ya toca el conjunto de Iribucuá de vuelta. Está 2-0 arriba el 8. Saca como puede. Desde el fondo va a quedar para el futbolista del Iribucuá. Otra vez intenta bajar con el pecho, pero jugó con el brazo, dice el árbitro. Mano cobró, va a ser tiro libre para el equipo de Iribucuá en zona de defensa todavía. Bien, va teniendo la pelota el equipo de Iribucuá para su salida. Bien, levanta el pelotazo largo. Atención con esta porque quiere llevar ese esférico el número 35 en el conjunto de Iribucuá. Trata de salir jugando. Y gana el 8 de diciembre 2-0. Escuela de Fútbol de Iribucuá y 8 de diciembre se enfrentan por Copa Estrella del Norte. Mirá que está ganando el primer partido recién el equipo del 8 de diciembre, Blas Antonio. Hasta aquí la categoría sub-12 está sumando de a 3. Hay que ver ahora, después esto se viene en la categoría sub-14. También. Y después el último va a ser la sub-16. Entonces el último partido de la mañana de hoy, sábado. Bien. Sale lentamente esa pelota afuera. Va a corresponder pelota para el equipo del 8 de diciembre. El equipo albiceleste es el conjunto que está ganando 2-0 en este tramo del partido. Ahí ya el servicio manual que ya lo cumple. Va hacia la banda derecha. Apertura para el número 10. Ahí en forma corta. La devolución para él. Viene el centro. Hubo mano. Sí, mano del defensor de Iribucuá. Va a corresponder tiro libre para el equipo del 8. Así es. Va a ser de vuelta pelota para el equipo del 8 de diciembre. O seguramente acaba de buscar de vuelta ya para... Va a buscar ya el tercero para que pueda liquidar ya el resultado. Minuto 13 del partido. El partido está 2-0 arriba el equipo del 8 de diciembre. Bien. Otra pelota interesante encuentra el 8 de diciembre para buscar el tercero. Ojo con esta acción. Pelota quieta siempre es peligrosa. Viene el centro. Atención para quién. El arquero que dio rebote. Ahora sí, en segunda instancia se queda con ese esférico el guardameta del equipo de Iribucuá, que termina sacando con un pelotazo largo. Dentro del círculo central se cae ese esférico. Resta quitando del fondo el jugador del elenco de Iribucuá. Lanzamiento hacia adelante. Golpe de cabeza por parte del número 15. Apertura para el 10. Deja en forma corta para su compañero. Va el 8 de diciembre. Saca como puede. Jugador a un costado de Iribucuá. Va a corresponder lateral en zona de ataque para el 8 de diciembre. Así es. Va el 8 de diciembre. Ya última parte del partido. A punto ya que se termine este partido. Minuto 15. Y fue lo último. 2-0. Ganó este partido la categoría sub-12 en la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este quinto partido en la mañana de hoy. Estamos aquí en la cancha del Club San Isidro, donde se está jugando la escuela de fútbol Campeonato Estrella del Norte. Se domina este campeonato donde el equipo local, la escuela de fútbol de Grigucuá, oficializa el local en esta cancha. Este es el quinto partido en la mañana de hoy, la categoría sub-14, que ya arranca ahora. Recién terminó en la categoría sub-12, resultado sumó a 3 el equipo de 8 de diciembre, y este es la sub-14 en este caso, que arranca en este preciso momento. Saludo a toda la gente que va acompañando la transmisión también, la gente que siempre nos sigue a través de Pulse Sport Más. También le pedimos a la gente que pueda seguir el canal de YouTube y a suscribirse también y dejar su comentario para que nosotros podamos saludar a la gente que está viendo el partido de su casa, de la comunidad de su casa. Así que saludo para todos. Estamos aquí y después del mediodía estaremos con la transmisión de la categoría senior. Grigucuá también en su etapa de liguilla. Tenemos mucho fútbol todavía por delante. La mañana de hoy, sábado 1 de noviembre del año 2025. Saludos a la gente que está compartiendo con nosotros, a la gente que deja su comentario, gente que está acompañándonos. Vemos mucha gente también aquí en la cancha, los padres de familia que acompañando a los hijos en este campeonato. Hasta aquí los resultados: la SU-10 ganó 1-0, la SU-8 ganó por 3-0, la categoría Cabichuí ganó por 7-0 su partido, y la SU-12 perdió por 2-0 su partido. Ya minuto con el compañero Blas de vuelta para que podamos seguir en este partido. El relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias Gilberto. Retornamos aquí con este siguiente compromiso. Mano en ataque, dice el árbitro. Habrá salida corresponde para el equipo de Grigucuá. ¿Fue? A ver. Sí, va a ser salida. Sí. Para el elenco del representativo de Grigucuá, porque fue mano en ataque, Gilberto. Así va a ser salida para Grigucuá, que vamos a ver si suma 3 en esta categoría. Ahí está Jonathan Matías Villalba, integra también Neri Marecos, 4 Efraín López. Una falta fuerte allí, sí, hizo el jugador de Grigucuá. Así es. Con la planilla voy leyendo. Evelyn Zorrilla tiene 26, 7 Alexis Armoa, 10 para Antonio Andrés Lescano, 9 para Cristo González, 20 Maximiliano Ramírez, 17 tiene Mayra Romero, 2 para Rodrigo Pereira, la 13 para Eder Gaona, 98 para Ricardo Andrés Estigarribia, 8 tiene Enzo Fabián Aguilar, 11 para Diego Ezequiel, la número 3 para Christopher Hermosilla, 21 utiliza Catherine Peralta, la número 4 para Carlos Benítez, y después también está figurando ahí en la planilla Johnny Florentín, Luis Mercedes, Clever Ronaldo Lurachi, Alfonso Mauro, Jonathan Tadeo. Por el lado del conjunto visitante del equipo del 8 de diciembre, la planilla integra, ya te digo enseguida, Gilberto. Bueno, Alexis Ríos, Ángel Tadeo Flores, Andrés Arturo, Adrián Morales, así también Alder Aranda, así también Camila Figueredo, Daniel Ortiz Cuenca. También integra en este caso Fernando Ojeda, el jugador Julio César Ábalos, como así también en Luz Karina Toledo, Luis Fabián Santa Cruz, Rafael Ramírez, Rosana Beatriz Caje, Walter Hernán Miranda, Wilson Ramón Báez, Julio Matías Venegas, Jonathan González, Luis Miguel Bazana, Tiago Sosa, Ángel Aquino, Ronaldo Aguilar y Osmar Marecos. También está Ian Aguilar y Lucas Fabián Aquino.
Bueno, es el DT en este caso. Lucas Fabián Aquino es el DT del conjunto del 8 de diciembre, Gilberto Brites. Así es, entonces equipo de ambos, o sea, equipo titular de ambos y banca suplente también. Esto sigue 0-0 estos primeros 5 minutos del partido. Categoría Sub 14, señoras y señores. En esta jornada de hoy estamos en vivo por Pulses por Más desde el Sport San Isidro, comunidad San Isidro del Norte, segunda línea. Bien, avanza el equipo de Irucua hacia la banda izquierda. Va ganando algunos metros para tratar entonces de ir hacia adelante del conjunto del representativo de Irucua. Ahí saca un costado. Va a ser balón para el equipo dueño de casa. El que luce con la 6 y deja en forma corta ahí para que pueda reposición manual. Para poder jugar entonces categoría sub-14, categoría 2011-2012. En esta categoría entonces. Después se queda la última categoría, Gilberto, ¿eh? La categoría sub-16. Así es. Después la última categoría se juega ya el último, la sub-16. Donde Irucua también va a estar jugando de local. En las 5 o 6 partidos la mañana de hoy. 6 categorías en este caso. De la sub-10, sub-7, sub-8, Cabillo I, sub-12, 14 y la 16, los Antonio. Perfecto. Muchas gracias al licenciado Pablino Barrios, gran deportista que acompañan a la Escuela de Fútbol de Irucua. Y también desea éxito a los chicos y a la transmisión. Derlis Duré, también muchísimas gracias al licenciado Adelio Estigarribia, al técnico de la Escuela de Fútbol de Irucua, Carlos Adán Jiménez. Quedó sentido el futbolista del representativo de Irucua tras ese choque, ese encontronazo con el jugador, en este caso del 8 de diciembre. Es Cristo González el que estaba sentido. Ya se recupera Gilberto, va a ser tiro libre para Irucua. Así es, va a ser pelota para Irucua. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota para dar la Escuela de Fútbol de Irucua. A ver si marca el primero aquí. Bien. Se viene el tiro libre. Levanta el pelotazo largo, atención, pica ese esférico, el arquero que sale, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Irucua, señoras y señores. El arquero que salió dubitativo. Bueno, ahí le apoya a su compañero también tras ese gol, porque fue entonces el error por parte del guardameta que en este caso soltó el balón, se le fue ese esférico y termina empujando Cristo González para el primero del partido. Minuto 7, Irucua 1, 8 de diciembre 0. Así es, le costaba salir Irucua de tener un poco más la pelota, pero aquí sí consigue una falta. Pasteó directamente el jugador y dudó totalmente el portero. Salió dudosamente, perdió esa pelota y marcó el gol. González marca el primero, gana 1-0 la Escuela de Fútbol de Irucua. Minuto 7, marca el primero la Escuela de Fútbol de Irucua, que está ganando 1-0 su partido. Señora, señor, en vivo, trae de Pulse por Más. Ganó 1-0 ya, está ganando 1-0, digo bien, la Escuela de Fútbol de Irucua. Perdón, Gilberto, porque va Cristo González. González está el arquero. Excelente, queda para Infran. Sigue el peligro. Infran se acomoda, le pega al arco. El arquero. Otra vez el guardameta termina sacando al córner su compañero. Aquí se asomó de vuelta el conjunto de Irucua. Así se, Antonio, acá se fue con de vuelta González. Primero sacó la pelota al portero, de vuelta el segundo. De vuelta el portero, pelota al córner. Va a ser pelota parada para el equipo de Irucua, que está buscando el segundo. Hasta aquí, mira que se quedó un poquito el 8 y va con todo el equipo de Irucua buscando ya el segundo en este primer tiempo. Minuto 7 marcó el primero, ya los 8 minutos casi marcó el segundo ya en la Escuela de Fútbol de Irucua. En este caso está mejor ya después del gol de Irucua, y acá se hace figura el porterito que sacó, le cayó el segundo gol a la Escuela de Fútbol de Irucua. Bueno,
Saludo a la gente que va compartiendo con nosotros, la gente que va acompañando el partido también, desde su casa. Puede dejar su comentario de dónde nos está viendo, de dónde está viendo el partido, a quién equipo la apoya. Y nosotros con mucho gusto vamos a ir saludando a la gente que va participando a través de su comentario. Bueno, saludo a la gente. Ya resultado importante para la categoría sub-14, que está sumando a 3 ya en este primer tiempo. Sí, muchísimas gracias a Vidal Irala y familia que acompaña también la transmisión. A ver, al profesor Wilfrido Cuenca y familia también. Los hermanos Velázquez, Ian y Jan, que está acompañando también a la transmisión. A la Escuela de Fútbol de Gribucuá apoya licenciado Agrispino Estigarribia, profesor Celso y familia también. La profesora Sonia Cristaldo. Pelotazo largo, buscaba a Nicolás Brites, Zorrilla ahí, despeje defensivo por parte del jugador del representativo, dueño de casa, va presionando Ifrán, también Brites, gana Gribucuá 1-0, con el gol de Cristo González, va teniendo ese frigo, número 23, el que despeja, aquí el balón queda para jugador del representativo de Gribucuá, el número 8 es Enzo Aguilar, corre el jugador el que evita el servicio manual, pero no lo consigue. Va a ser lateral para el 8 de diciembre. Muchas gracias también a Bodega Naya desde el centro de Gribucuá. Acompaña la transmisión también el doctor Armando Rojas. Novedades Robinson. Muchísimas gracias también por apoyar a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá y esta transmisión. Al señor Antonio Benialgo, Despensa San Cayetano, Ropería Emanuel, como así también a Silveria González. Muchísimas gracias a Bodega de Julio Armoa, desde San Isidro del Norte. También apoya la transmisión. Viene el centro, atención, busca el empate el 8 de diciembre. Centro cerrado, de vuelta va a ser córner. De vuelta se repite la acción. Habrá tiro libre de esquina para el 8 de diciembre. Bien. La gente que va escribiendo, reporte de sintonía, muchísima gente que está observando, compartiendo con nosotros esta transmisión en esta mañana sabatina. A ver, Sunilda García Villalba, saludo desde España, dice también. Bien, saludamos a Sunilda García, compartiendo con nosotros la transmisión. Gilberto Brites. Así es, saludos a toda la gente que está participando también en la transmisión, en su comentario. Mandamos saludos a toda la gente de acá de la comunidad de San Isidro del Norte, donde se está jugando este campeonato. El equipo local está sumando a 3 en esta categoría en el momento. Está sentido, por eso el juego paralizado. Está sentido el jugador del representativo, dueño de casa. Sí. Es el guardameta justamente, Gilberto, sí, el arquero. Quiero el nombre del arquero. De Gribucuá, sí, Enzo González. Enzo González, entonces, el portero de Gribucuá, que está ahí sentido y que ya va a ser salida para Gribucuá. Ya saca. Atención con esta, el remate al arco. El arquero, sí señor, se queda con ese esférico. El arquero de Gribucuá remató con una distancia no considerable. Buen remate, el arquero, buena respuesta también. Intervención excelente por parte del guardameta. Sale Nico Brites. Ahora el que participa es Isfran. Va Isfran. Cristo González quiere, pero ya el despeje fue defensivo. Zorrilla baja con el muslo. A ver, queda para el jugador de Gribucuá que profundiza el pase. Buscando directamente a Cristo González y a Isfran. Dos hombres rápidos tiene Gribucuá en zona de ataque. Sí, lo rapidito González y Fran también le está complicando cada vez que va en ataque, le complica a los centrales del 8 de diciembre, que les cuesta, hasta aquí les está costando crear ocasión clara de gol para el empate del equipo del 8. Se va el propio Isfran para cumplir este servicio de esquina. Acomoda una y otra vez el atacante del equipo de Gribucuá. Ahora sí viene el centro, pelota arriba, el arquero que sale otra vez en falso sobre esa pelota. A ver para quién, para el jugador del representativo, dueño de casa, va para el segundo. Atención con este avance, con muchos hombres. Enzo Aguilar empieza a presionar, pero ya recupera el elenco del representativo
dueño, o sea, el equipo visitante el 8 de diciembre. Va Nilsson. Reposición Sí. manual para el 8. Así va a ser córner para el 8 de diciembre. Que hasta aquí no está teniendo claridad de gol en este primer tiempo para el equipo, para buscar el empate para el equipo del 8 de diciembre. Saca desde el fondo Soto en el conjunto de Greuca. Va a quedar para Insfran. Ahí está torneo Campeonato Estrella del Norte. Va Cristo. Bueno, va a ser para el 8 de diciembre, dice el juez. Estamos en vivo por Pulses por más aquí desde el Sport San Isidro. Este torneo Estrella del Norte, que se enfrentan los de la Escuela de Fútbol. Hoy Greuca recibe al 8 de diciembre en los 6 categorías. Este ya es el quinto categoría que termina en este momento, Gilberto. Así es, entonces terminó ahora, minuto 15 del partido, del primer tiempo. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos para el segundo tiempo. Bien, ya retornamos, segundo tiempo de partido, señoras y señores. Va teniendo el 8 de diciembre que gana. Está, en este caso, perdiendo 1-0. El que gana es el equipo de Greuca. Sale Insfran. Tenta Insfran. Pelota que ya sale afuera, va a ser. A ver, el árbitro finalmente cobra pelota para el 8 de diciembre. Vamos a ver. Bien. Va a corresponder pelota para el equipo del 8 de diciembre. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida.
La táctica fija puede ser el aliado para el empate del 8. Va a sacar el jugador, el que luce con la 23. Va a tratar de defenderse el equipo del 8. Del equipo de Iribucuá. Tiro libre para el 8. Viene el remate. Impacta en la barrera. Va a ser córner. Va a ser servicio de esquina. Así va a ser pelota parada para la escuela de fútbol del 8 de diciembre. Va a ser tiro de esquina para el equipo visitante. Se va lentamente el que luce con la 23 para cumplir el servicio de esquina. Ahí viene el centro, pelota arriba, atención con Combas. Saca la defensa como puede. Y va a quedar para sacar, sí señor, se le fue la pelota, va a corresponder pelota, va a corresponder tiro libre. Ya lo va cumpliendo en forma rápida. Servicio manual, lateral para el 8 de diciembre. Ahora Nico el que saca, queda para Cristo González. Sale González. Balón hacia arriba. Va a ser saque de portería para el equipo de Iribucuá, que va a respirar en esta, Gilberto. Así es. Ahí va a ser pelota para Iribucuá, que está ganando 1-0 su partido hasta aquí. Por un gol contra 0 está ganando el equipo local. Y tiene que tratar de buscar ya el segundo para que pueda ampliar el resultado y para que no pueda complicarle el partido en la última parte del encuentro del día de Luis Antonio. Bien. Saca como puede. El conjunto de Iribucuá saca como puede. Golpe de cabeza fue por parte del número 11. Va teniendo la pelota el conjunto del dueño de casa. Lateral para el equipo de Iribucuá. Aguilar para cumplir. Ahí está Aguilar. Va a poner en juego. Ya el lanzamiento manual. El que peina busca a Cristo, pero ya se le fue la pelota. Va a ser lateral para el elenco, el representativo del 8 de diciembre. La visita que está tratando de llegar también al empate. Gana 1-0 con el gol de Cristo González. En la primera etapa Iribucuá lo gana 1-0. Así es, que encontró minuto 7, marcó el gol Iribucuá y de ahí está ganando 1-0. Y está mejor también Iribucuá porque después de ese gol tuvo más ocasiones de gol. Y vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Si empata el partido el 8 o amplía el resultado Iribucuá. Bien. Se va para cumplir el jugador del 8 de diciembre. Tiro libre de esquina. Pelota en el último rincón. Va a cargar el 8 de diciembre. Busca el empate. Viene el centro. Pelota arriba. Atención. Gol. Gol del 8 de diciembre. El defensor que saca, pero mala fortuna para él. Termina impactando en la humanidad del atacante. Pelota adentro. Lo hizo el número 30, señoras y señores. Aquí empata el 8 de diciembre. El partido está 1-1. Así es. Encuentra ya el empate del equipo del 8 de diciembre. En esta segunda parte, error la defensa de Iribucuá y marca el primero también el equipo del 8. Empata el partido. Bien, ya sale jugando. Bueno, el equipo de Iribucuá lo empata el 8 de diciembre. Y sale con todo y busca el segundo. Atención con esta, sale el guardameta. Ahora sí complementa para sacar ese frico. Va parando otra vez la lluvia. Ahora sí, pelotazo largo. Va parando otra vez la lluvia. A ver, ese viene otra vez con más intensidad. Así está el clima también. Va con todo Iribucuá, señores. Atención con esta. Isfran. Va Isfran, engancha dentro del área. Sigue Isfran. Desde el piso intenta bloquear el número 7. Que saca un costado ese frico. Habrá balón. A ver para quién. Para el equipo. Finalmente creo que cobra falta a favor de Iribucuá. Entonces va a ser tiro libre. Sí, va a ser tiro libre para Iribucuá. Minuto 3. Vino el empate del 8 Luis Antonio en esta segunda parte. Ahora ya tenemos 5 minutos. 5 minutos. Tapa de cierre. Cristo González marcó el tanto de la apertura. Lo empató el número 13 en el conjunto del representativo. O el número 30, digo bien. El representativo del 8 de diciembre. Y bueno, se viene otra vez la lluvia más intensa aquí en San Isidro del Norte, Gilberto. Así es, lluvia intenso. Así estamos trabajando nosotros.
como bajo la lluvia, porque acá es complicado el tema de la transmisión porque todos saben que no hay caseta, ¿verdad? Y estamos haciendo lo posible para que la gente pueda tener las mejores imágenes en este partido. Sí, señor. Va a ser córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo de Iribucuá. Viene el centro con Comba. Termina sacando la defensa. Ahora sí complementa. Complementando ahí para la salida. Saca el jugador, el que luce con la 8. Va teniendo ahora Iribucuá presionando en zona de ataque. Aguilar. Viene el centro Aguilar. Arriba ese esférico. Termina Cristo González desviando ese esférico. Sale el equipo del 8 de diciembre. Balón para el jugador Aguilar. Va retrocediendo con ese pase. Ahora sí saca hacia adelante. Sale el 8 de diciembre. Busca del segundo. Ya lo empató. Bueno, vamos a cortar un ratito, ¿no? La imagen, pero va a quedar ahí la transmisión y ya enseguida retornamos otra vez con las imágenes mientras nos acomodamos por la lluvia. Así es. Acá vino la lluvia con todo. Estaremos buscando mejorar un poco también porque pedimos disculpas a la gente que está viendo el partido. Ahora van a escuchar estilo radio, vamos a estar haciendo la transmisión, Antonio. Bien, ahora vamos a dejar un poquito de pausa para que podamos acomodarnos aquí, para que podamos hacerle llegar de vuelta la transmisión. Pedimos disculpas a la gente que está viendo también. Así que minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido, la categoría sub-16, recién terminó la categoría sub-14. Greucá perdió 2-1 su partido, la categoría sub-14. Esto es la sub-16, Luis Antonio. Sí, así mismo, Ariel, digo Gilberto, aquí ya nosotros retornamos con este siguiente compromiso, ya el último partido justamente. Sí. En esta fecha especial también que se juega Copa Estrella del Norte. Avanza Greucá, el que pica el 21. Sí, posición adelantada. Así que quedó en Uxay ahí, jugador de 8. Va a ser salida para Greucá. Sí, señor. Ronald Armoa, Gabriel Zamudio, Lilian Benítez, Roner López, Juan López, Jesús Uduré, Ever Villalba, Blanca Galeano, Michael Franco, Juan Venega, Mauro Ascurra, Antonio Ábalos. Y atención con esta, va con todo Greucá para el primero. Atención, no pudo definir. Sí, señor, la más clara ya del partido es para el conjunto de Greucá. Así es, intentó de vuelta Greucá, se fue de vuelta en ataque. Está arrancando bien el Greucá. Vamos a ver si aguanta y si marca gol en este primer tiempo. Va a salir el 8 de diciembre. Ya saca esa pelota. Va a quedar en poder del jugador del 8 de diciembre. Va presionando. Comete falta el número 10 de Greucá. Va a corresponder tiro libre. Va a ser balón para el equipo del representativo del 8 de diciembre. Finalmente va a ser para Greucá, dice el juez. Tiro libre para el elenco local. Así va a ser pelota para el equipo local, que seguramente va a cargar directamente. Bueno, ahí va a cumplir el que luce con la 5. Va a levantar el centro, pelota arriba, peina el jugador de Greucá, queda ahí para la salida del 8 de diciembre. Va teniendo ahí la jugadora también del 8 de diciembre en forma corta, deja ese balón para Galloso. Galloso profundiza, balón que queda en poder del número 13 es Villalba. Heber Villalba para el equipo de Greucá, va teniendo, a ver, pica la jugadora en esta oportunidad, el balón que no llega. Otra vez el rebote beneficia al jugador de Greucá que levanta el pelotazo largo. Atención el arquero que sale, el arquero del 8 de diciembre que sufre la falta. Así es. Para el 8. Va a ser salida para el 8. Acá el arquero quedó golpeado. Va a ser salida para el equipo del 8 de diciembre. Primero minuto del partido. Greucá que va en ataque. Hasta aquí todavía no tiene una claridad así de mano a mano para que pueda marcar el gol, pero de a poco se está acomodando la cancha y de a poco le está llevando por delante al equipo del 8. Va a salir desde el fondo el arquero del 8 de diciembre. Falta, mano, sí, mano. Mano del jugador del 8 de diciembre, dice el árbitro. Le cobró la mano ahí al jugador del 8. Va a ser tiro libre para Greucá. Va Greucá hacia la banda derecha. Apertura para este jugador que intenta ir hacia adelante, el número 7 que cruza. Se le fue la pelota ahí, el asistente indica al árbitro que traspasó la raya. Y bueno, va a ser salida. Hasta aquí los resultados de la categoría. Blas Antonio en la categoría sub-10 ganó 1-0 su partido. La categoría sub-8 ganó por 3-0. La categoría Cabizuí ganó por 7-0. La sub-12 perdió 2-0. La sub-14 perdió por 2-1. Esta es la última categoría. Bien, esta transmisión y la Escuela de Fútbol de Greucá está auspiciando, acompañando, apoyando el licenciado Pablino Barrios, Derlis Duré, licenciado Adelio Estigarribia, así también el técnico del representativo de la Escuela de Fútbol de Greucá, Carlos Adán Jiménez, sí también Priscilia Rojas y familia, Ale Chamorro, sí también novedades, las gemelas Vidal Irala y familia, profesor Wilfrido Cuenca y familia, los hermanos Velázquez Ian y Jan, también el licenciado Agrispino Estigarribia, profesor Celso y familia, también acompaña la profesora Sonia Cristaldo, también apoya esta transmisión Bodega Naya, profesor, en este caso el doctor Armando Rojas también. Cuando avanza el 8 de diciembre sale el guardameta, comete falta al borde del área, señoras y señores. A ver, sale la tarjeta para el guardameta, tarjeta amarilla. Sí. Tiro libre peligroso para el conjunto del 8 de diciembre. Así es, un tiro libre casi penal. Acá consigue el equipo del 8
de diciembre. Va a ser pelota importante. A ver si trabaja bien esta pelota para el equipo. El 8 puede buscar el primero. Reclaman roja. Sí, la el gente del último 8. hombre. Sí. Y creo que no deja de tener razón Claro, Gilberto. claro. Tiene que ser expulsión porque el último hombre y el arquero. Asimismo, bueno, el árbitro solamente le mostró la amarilla. Y el tiro libre peligroso es para el equipo del 8 de diciembre. Sacó barata aquí el arquero de Gribucua, Gilberto. Así es. A ver. Va a ser tiro libre. Le pone ahí la barrera del portero. Mira que acá se salva sinceramente de la expulsión del portero porque salió, cortó la jugada, hizo la falta. Y el último hombre. Acá le perdona el árbitro al portero de Gribucua. Va a corresponder tiro libre para el 8 de diciembre, señoras y señores. Frente a la pelota está el número 7, también el 10, el capitán. O es el 13 en este caso. Veremos quién remata. Autoriza el juez. Va a rematar el 8 de diciembre. Atención, ojo con esta acción. Jugada preparada, el remate que bloquea la barrera. En la barrera, Gilberto. Lastimosamente no trabajaron bien en esta pelota parada. Desperdicia una ocasión clara de gol el equipo del 8. Aquí sale jugando el jugador de la Escuela de Fútbol de Gribucua. Pica. Falta. A ver, habilitado y fue falta. Sí. Y sale también la tarjeta de amonestación para el Otra jugador del 8 de diciembre. Tarjeta amarilla para el jugador del 8. Le sacó tarjeta porque le habló fuerte el jugador, por ende le sacó las tarjetas. Va a ser tiro libre para Gribucua. Sí, paralizado el juego porque está sentido el jugador del 8 de diciembre. Ya se va cumpliendo los primeros 7 minutos. Nos aproximamos al minuto 8. Etapa inicial. Creo que ya se va a producir el primer cambio obligado también porque no va a poder continuar aparentemente. Sí. El jugador que está en el piso. Así es. Vamos a ver si continúa o no. Pero se va a hacer el cambio seguramente por el jugador lesionado. Sí, ya sale lentamente el número 3. Apenas pudo salir a través de su propio recurso. Ya está el 16. Ya ingresó en el conjunto del 8 de diciembre. Habrá tiro libre. Esta vez la posibilidad de pelota quieta es para Gribucua. Veremos también cómo lo trabaja. Frente a la pelota ya se encuentra el número 6 que va a rematar. Ojo con este tiro libre. Puede estar el tanto de la apertura. Va para el remate. Ahí está el remate al arco. El arquero no dio rebote, muy seguro el guardameta del 8 de diciembre. Directamente pateó al arco, pero estuvo muy atento el portero que se quedó con esa pelota que sacó larga directamente. Bien, despeje defensivo, despeje corto, ahora sí complementa. Muy bien, el jugador del representativo de Gribucua. Chocan fuerte, el árbitro dice no pasó nada. Intenta ir hacia adelante el jugador Villalba. Traba y gana el número 10. Quedó sentido el número 16 que ingresó por un jugador lastimado y ahora también él está lastimado, el 16 del 8 de diciembre. Un choque ahí casual del partido. Quedó golpeado el jugador de 8 de diciembre. No fue falta porque fue un choque casual del partido. Bueno, otra vez paralizado el juego, señoras y señores. Mientras ya nos aproximamos al minuto 10. Etapa inicial. Así es, hasta aquí 0-0. A ver los resultados. Sí, la Sub-10 ganó 1-0 su partido, la Sub-8 ganó por 3-0, la categoría Cabicio ganó por 7-0, la Sub-12 cayó por 2-0, la Sub-14 cayó por 2-1. Este es el último. Bien. 3 ganó Gribucua, 2 hasta aquí lo de 8 de diciembre. Sí, son 2 partidos que ganó a partir de la Sub-12. Bien, gracias, muy amable con los datos. Gilberto Brites aquí tiene la pelota el 8 de diciembre, busca el primero del partido, saca como puede desde el fondo el que luce con la 9. Una vez más agradecemos al licenciado Pablino Barrios, a Derlis Duré también que acompaña el deporte. Avanza Gribucua, va con muchos hombres, se agrupa también la defensa, ahora sí ya resta quitando desde el fondo ese balón para el jugador López, va presionando López, también está el jugador Galeano por ahí cerca también. Va intentando evitar el lateral, el que luce con la 9 en el conjunto de Gribucua. Va intentando Arévalos. A ver, el balón que ya está en poder del jugador del representativo del 8 de diciembre.
Muchas gracias también a Derlis Duré, al licenciado Adelio Estigarribia, como así también a Bodega de Julio Armoa, aquí en San Isidro del Norte. Bodega con el amigo Julio Armoa. Muchas gracias también a Silveria González, a Ropería Emanuel también apoya la transmisión en esta mañana de fútbol. Despensa San Cayetano también acompaña la transmisión. Aquí ya sale jugando el 8 de diciembre. Balón hacia arriba, va a quedar para el guardameta. El arquero que ya está cuidando ese esférico, va a agarrar con las manos. Ahora sí, ya saca largo. Ese balón termina arriba, peina el jugador. Vamos a ver a quién. Va a quedar para el guardameta del representativo del 8 de diciembre. Así es, ahí el arquero saca larga esa pelota, buscando a su compañero para que pueda ir un ataque de vuelta. Va el 10, este es muy bueno en el equipo del 8 de diciembre, pica, atención con velocidad, pero firme en la marca defensiva del capitán del elenco del representativo de Iribucuá. Sale con Ascurra, va teniendo también Escobar. Balón hacia el costado izquierdo. Ahí se muestra su compañero también, López. Va para él. Atención, está el gol, el remate que bloquea al arquero. Aquí llegó muy bien Iribucuá, Gilberto. Sí, acá sí llegó bien de vuelta Iribucuá. Se fue con todo buscando el primero, pero atento estaba el portero que se quedó con esa pelota. 12 minutos ya de este primer tiempo. De a poco vamos a ir llegando a la recta final de este primer tiempo cuando pica en Oxay. Sí. El número 10 que después pateó la pelota, claro. Vamos a dar la advertencia. Así es, tiene que ser tarjeta también al jugador porque cuando sonó el silbato tiene que dejar ya la pelota y acá pateó de vuelta. Y es si le quiere sacar tarjeta tranquilamente le puede sacar también por disciplina. Bien, Ronaldo Armoa va a sacar casaca número 13. Bueno, atención con este avance, va el equipo de Iribucuá por el primero. Aquí el arquero que sale, el árbitro que deja jugar. Avanza el equipo de Iribucuá, termina sacando esa pelota. No pasó nada, entonces sale jugando el equipo del 8 de diciembre. Balón profundo y muy profundo, no pica nadie, por eso va a ser saque de salida para el guardameta. Así es, va a ser pelota de vuelta del arquero, que ya sale ya rápidamente de vuelta. Ahí está el balón. Queda para el número 6. Este que profundiza el pase. Atención, está el primero. Va con todo, definió. Gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Lo hizo. Atención, el número 7. Qué buen pase filtrado recibió. Totalmente solo, el asistente no levantó el banderín, indica que estaba en posición lícita, define, pone el 1-0, señoras y señores, gana la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Así es, minuto 13 de este primer tiempo, llegó el primero para la Escuela de Fútbol de Iribucuá, se fue con todo en ataque, trabajaron bien esa pelota, los jugadores de 8 piden offside, pero no fue así. Fue gol de Iribucuá, minuto 13 del partido. 1-0 arriba. Está ganando el equipo local. Bien. Bueno, aquí deficiencia en el servicio por parte del número 10. Jugador Antonio Ábalos. Por eso ya está el servicio a favor del conjunto del representativo del 8 de diciembre. Va insistiendo. Ahí Galloso se muestra. Sale jugando el equipo de Iribucuá. Profundiza el pase. Pica adelantado. La jugadora, el que luce con la 27. Zorrilla. Catherine Peralta. Peralta. Bueno, lo que sí que quedó en offside, la futbolista va a ser salida para el 8. Va a salir desde el fondo, el que luce con la 2, el arquero, el guardameta del elenco del 8 de diciembre. Fue lo último. Y termina la primera etapa. Sí, señor. Termina el primer tiempo. Gana 1-0 el equipo local. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando el equipo local por 1 gol contra 0. Está sumando a 3 el equipo de la Escuela de Fútbol de Iriucuá, que está sumando a 3. Minuto 13, marcó el primero y con eso está ganando 1-0 su partido el equipo de Iriucuá. Bien, saludo para, a ver, Santino Pessoa, que está viendo el partido también. Así que salud, gracias por acompañarnos. Muy bien, seguimos de vuelta para esta segunda parte de Blas Antonio. Resultado 1, Iriucuá 0 para el 8. Sí, así mismo, Gilberto. Retornamos segundo tiempo en ya etapa de cierre. A ver, el ganador de la rifa que estaba organizando justamente la Escuela de Fútbol de Iriucuá. Terminación 3 últimos 405. Gilberto acá también nos pasa la comisión. Número completo sería, a ver, 533.405. La boleta de la persona ganadora. Ahí está entonces el ganador del sorteo que organizó la Escuela de Fútbol de Iriucuá. Terminación 405. Sí, señor, ahí está. Bueno. Ahí está el tiro libre, señores. Arriba Cefrico. Termina sacando a media la defensa, va presionando. Gana el representativo. Dueño de casa. Así es. Mínima diferencia, Gilberto. Así es, por la mínima está ganando el equipo local. Y ahora va a ser pelota de vuelta para Iriucuá. Bien. Habrá tiro libre. Habrá pelota para el equipo del 8 de diciembre. Va a cargar seguramente directamente al arco. Sí, señor, seguramente va a cargar. Autoriza el juez, viene el centro, pelota arriba, atención, el arquero dio rebote. Segunda instancia, se queda con ese balón. Así es, se quedó con esa pelota el porterito que sacó la pelota. Gol. A ver. No pudo ser, increíble. Muchos gritaron gol, Gilberto. Excelente la intervención del guardameta del equipo de Iriucuá, si no estábamos hablando del empate. Así es, acá casi tuvo el empate el equipo local, el equipo visitante, digo el 8, casi marcó el empate en esta jugada. Corner, punta izquierda para el 8 de diciembre. Levanta el centro, pelota arriba, atención. Otra vez el arquero muestra seguridad y garantía en el arco de Iriucuá. Así es, se quedó ahí el portero con esa pelota y que ya salió rápidamente. Va teniendo Iriucuá la pelota, ese esférico que termina el rebote beneficiando otra vez al equipo local. Va jugando, engancha bien. Ahora sí, la carga arriba por parte de Ronaldo. Armoa el que cargaba. Otra vez resta quitando desde el fondo Armoa. Habrá balón para el equipo del 8 de diciembre. Sí, señor, lateral en zona medular. Ya pone en juego. Ahí pone también la presencia física, el número 10 que se cae, termina en el piso. Ahora el que cubre la pelota del 8 de diciembre. Hubo ya falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto del representativo albiceleste. Así va a ser pelota de vuelta para el equipo del 8 de diciembre, que de a poco está buscando el empate en esta segunda parte. A ver. Finalmente se va avivando ahí la gente de Iriucuá. Y sí. Bueno, va a ser, le está quitando la pelota a Iriucuá. El árbitro ahora sí le indica que va a ser para el equipo de Iriucuá, señoras y señores. Tiro libre que corresponde para el equipo dueño de casa. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida. Aguilar frente a la pelota, él va a cargar. Aguilar levanta el centro, golpe de cabeza, fue defensivo. Ceférico termina quedando para el número 3. Esta que carga de vuelta. Va insistiendo. El 8 de diciembre ahí trata de defenderse. El partido está 1-0. Ya estamos en este segundo tiempo. Sí, señor. El minuto... ¿Qué tenemos? ¿Cuándo tenemos, Edith, si me ayuda ahí? Del partido, esta segunda etapa.
cuántos minutos que se está jugando. Y minuto 5 ya de esta segunda parte. Y Grebuquá está ampliando el resultado. Y el 8 se está de a poco se está yendo a la portería del equipo local. Bueno, ya esa pelota termina sacando a un costado. Habrá tiro libre de esquina, corresponde para el equipo albiceleste. Se va lentamente para esta reposición, córner, punta izquierda. Autoriza el árbitro del partido, el juez principal. Viene el centro, pelota cerrado, atención, se cierra y mucho. Termina saliendo afuera, conecta, no sé si fue, sí, el jugador del 8 de diciembre. Va a ser salida, saque de meta para el conjunto de Grebuquá. Así es, se salva el equipo local acá. Va a ser salida para el portero de Grebuquá, que está ganando 1-0 este partido. En el minuto 13, primer tiempo, marcó el primero. Ya sale jugando. Balón que pica y queda para el futbolista que termina rechazando. Esférico queda en el círculo central. Despeje defensivo. Va Grebuquá hacia la banda izquierda. Apertura ahí para el futbolista que luce con la 7. El autor del único tanto hasta el momento. Avanza Grebuquá, peligro de gol, atención con esta. Bien en la marca del defensor, termina cerrando de buena manera. Así es. De vuelta. Ahí va a ser pelota para el equipo del 8. Grebuquá que tiene que tratar de marcar ya el segundo para que no se pueda complicar en la última parte del partido. Muy bien, va a salir desde el fondo el representativo del 8 de diciembre. Su guardameta prepara ese balón para sacar desde la portería. Balón arriba, baja bien el número 6 aquí, intenta las conexiones con el jugador. Levanta el pelotazo largo. Otra vez en la mano del arquero del 8 de diciembre. Ahí va teniendo pelotazo largo. Otra vez responde de buena manera el defensor del conjunto del 8 de diciembre. Ahora sí ya se instala en zona antagónico. Bien armó en la marca. Pone el físico allí para poder aguantar. Queda para el 10. Sabe con la pelota. Va teniendo, intenta eludir la marca. Le enciman entre 3. Termina sacando la pelota afuera. Va a ser lateral en zona de defensa para el conjunto de Grebuquá. Así es, va a ser pelota para la escuela de fútbol local, que de a poco está buscando también el segundo, y el 8 que hasta aquí no, después de ese atajada del portero, no tiene más una pelota importante frente a la portería para que pueda conseguir el empate. Ahora sí, balonazo para el 10 para que pueda picar hacia la banda izquierda. Apertura para el 8 de diciembre. Hubo una falta allí. El árbitro sanciona la infracción. Habrá tiro libre para el 8 de diciembre. Así va a ser pelota importante acá para el 8 de diciembre. Que todos van a ir seguramente buscando buscar el empate. Que necesita ya el 8 empatar el partido. Bien, habrá tiro libre, señoras y señores. Posibilidad manifiesta de gol para el 8. Levanta el centro, termina sacando la defensa. Puede nacer contragolpe. Bueno, se equivoca porque estaba también de forma muy solo. No había receptor, por eso ya sale el 8 de diciembre jugando el equipo albiceleste. Pelota que sale afuera, va a ser lateral. Ahí sobre esa raya de la mitad del campo de juego. Ya lo va cumpliendo. Trata de despejar ahora sí. Despeja la defensa. Intenta evitar el lateral. Sí, lo consigue. Va a quedar para el número 24 en la salida para el equipo del 8 de diciembre. Juega con su guardameta. Presiona bien aquí la gente de Grebuquá. Otra vez sale de la presión zafando muy bien el 8 de diciembre. Bien para sortear la marca. Después toca a su compañero que estaba muy cerca. Balón para el 9. Atención porque va el 8 de diciembre dentro del área. Va por el empate. Va con todo. Ahora sí saca muy bien Aguilar. Va a quedar para el número 77.
que lleva ese esférico. Aquí llegó también el equipo del 8 de diciembre. Sí, acá llegó de vuelta el equipo del 8 de diciembre que usted no está aprovechando cada vez que va en ataque. Y hacer salida de vuelta para la escuela de fútbol de Iribucuá, que de a poco está quedando se está quedando con el resultado de la sub-16. Señoras y señores, habrá lateral para el equipo del representativo de la escuela de fútbol de Iribucuá. Campeonato Estrella del Norte. Estamos en vivo por Pulses por Más. Levanta el pelotazo largo. A ver, muy fuerte el envío. Va a quedar ya en las manos del guardameta del 8 de diciembre que ya prepara la salida. El que logra peinar y va a quedar para Armoa. Despeje defensivo. A ver, dejó picar, pero ya estaba volviendo de la posición de adelanto, dice el asistente 2. Así es, que levantó la bandera. Y ya tenemos minuto 10 de esta segunda parte del partido. Está ganando 1-0 el equipo local. Hasta aquí, resultado que le favorece al equipo de la escuela de fútbol de Iribucuá, la categoría sub-16. Bien. Otra pelota quieta, señoras, señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulses por Más. Otro tiro libre para el 8 de diciembre. Vamos a ver en esta cómo lo trabaja. La pelota detenida puede ser el aliado para el empate del 8. Mandan a sus cabeceadores. Veremos cómo lo trabaja, señores. La pelota detenida. Frente a la pelota está el capitán para poder cumplir este servicio. Varios hombres de Iribucuá también para defender. Autoriza el juez. Va a venir el centro. Bueno, defectuoso ahí el arquero que dio rebote. Ahora sí, en segunda instancia se queda con ese balón. Mira que se quedó con esa pelota del portero. Sacó, dio rebote, pero después se quedó con el balón el portero de la escuela de fútbol de Iribucuá, que el 8 intentó. El 8 intentó patear y buscar directamente el gol, pero no pasó nada. Bueno, intentó una réplica rápida. Iribucuá, sí, señor. La escuela de fútbol de Iribucuá, pero termina cayendo en las trampas del Oxai. Así es, quedó enganchado ahí el jugador de Iribucuá. Va a hacer salida para el 8. Bien. Tiene la pelota Iribucuá en la zona de medio campo. Pase filtrado, a ver para quién. Ya estaba Usai. Otra vez en posición de adelanto. Así es, quedó de vuelta en Usai. El jugador no está viendo su línea. Tiene que ver un poco el delantero para que no pueda caer en la trampa del Usai. Bien. El árbitro ya sanciona la infracción. Ya lo cumple. Ya juega en forma rápida. Va intentando el 8 de diciembre. Iribucuá también, que ya se instala en zona del 8 de diciembre. Atención, va con todo dentro del área. Fue afuera. Sí, señor. Fue penal. Se sanciona la pena máxima. Sí. Hay penal para Iribucuá, Gilberto. Así es, en la casi última jugada del partido consigue un penal acá en la escuela de fútbol de Iribucuá en este minuto del partido. A ver, tenemos ya minuto casi 15 del partido, 13 minutos. El encuentro consigue un penal. Bien, penal para Iribucuá, señoras y señores. El que marcó el primero, casaca número 7 frente a la pelota. Atención con esta. Hay penal para Iribucuá. Posibilidad manifiesta de gol para el segundo. Va a rematar el que luce con dorsal 7. Arranca, se va, tiró. Gol. Gol de la escuela de fútbol de Iribucuá, señoras y señores. Amplía la diferencia. Encuentra el segundo cuando el partido ya se está despidiendo. Iribucuá 2, 8 de diciembre 0. Así es, Blas Antonio, minuto 13 el primer tiempo, marcó el primero, y minuto 13 esta segunda parte también marca el segundo, el equipo local, el número 7, el doblete para el jugador Blas Antonio, que marca su segundo gol también en este encuentro, ya parte final ya del partido. Va a terminar el compromiso, ya falta poco, ya se juega prácticamente ya segundo que falta a este compromiso. Va hacia la banda izquierda. Intenta salir jugando el 8 de diciembre. Zafa muy bien el que tiene la numeración 10.
Retrocede el pase hacia atrás. Golpe de cabeza por parte del 9. Complementa el defensor de Iribucuá. Va a quedar ese balón para el 8 de diciembre. Muchas gracias una vez más también a toda la gente que patrocinan esta transmisión en esta mañana de hoy. Atención, va por el descuento. Atención, está. Jugó con las manos y es penal. Sí, señor. Hay penal para el 8 de diciembre, Gilberto Brites. Penal acá para el 8 de diciembre que se juega con todo en ataque. Coló la mano del árbitro, va a ser tiro, va a ser penal para el 8 que va a estar. Fue la falta. ¿Sí? Así es, falta entonces. El del jugador va a ser penal para el 8. Acá va a tener el descuento o la ataja el portero. Sí, señor. Penal para el 8 de diciembre. Ya tomó la pelota el número 10, el capitán. Va dejando a su compañero, el que tiene la numeración 24. Atención con esta posibilidad ahora para el 8 de diciembre, para el descuento. Hay penal, señores. Atención. Autoriza el árbitro. Arranca, se va, tiró el arquero. Dio rebote, está. Gol. Gol del 8 de diciembre. La escuela de fútbol del 8 de diciembre que descuenta de tiro libre penal también. Y fue lo último de este partido, Gilberto Brites. Así es. Penal para el 8. Hizo el descuento. En la primera instancia atajó el portero, pero después de rebote marcó el descuento la gente de la Escuela de Fútbol del 8 de diciembre. Nosotros cerramos la transmisión de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, agradeciendo a la comisión directiva de la Escuela de Fútbol de Iribucuá también por la confianza. Nosotros vamos a tener un minuto, o sea, con pausa, y después ya venimos ya para la categoría senior que se juega en esta cancha también, Blas Antonio. Sí, señor, estamos cerrando la transmisión, señoras y señores. Ha sido como siempre un placer. Gracias a la comisión directiva de la Escuela de Fútbol de Iribucuá por la confianza. Dios mediante, será hasta la próxima.